Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, en HD y en Canal Luz Televisión, también en alta definición para la capital, el entorno, el Andévalo y la costa de Huelva. Arrancamos debate en antena, una nueva temporada con nuevo horario, jueves 8 de la tarde en la radio, viernes 10 de la noche en la televisión con las diferentes redifusiones que hacen los compañeros de Canal Luz a lo largo del fin de semana. Bueno, pues un nuevo curso político, un año judicial que va a comenzar mañana y que se estrena con polémica. Ahora vamos a debatir sobre el recibimiento que tuvo el rey ayer al fiscal general del gobierno, entre comillas, sabéis, lo del gobierno, o para ser más justo, el fiscal general de Sánchez, el indigno fiscal que posiblemente esté más cerca de la cárcel que de su casa. La ausencia de Feijóo, plausible, al menos desde mi punto de vista. Habrá quien dice, bueno, creo que Feijóo debería ir. Yo aplaudo que Feijóo no vaya, como también critico, aunque posiblemente estaba obligado a hacerlo, al rey por recibir y sobre todo con una sonrisa, que eso fue lo que no me gustó absolutamente nada, que enseñara diente como Isabel Pantoja cuando recibía al fiscal general, y particularmente a mí no me gustó ese gesto del rey. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de lo que ocurría ayer al final de la Vuelta Ciclista a España, cuando activistas pro-palestinos, que son los mismos, al final son los mismos que defendían a los presos de ETA y los que celebraban cuando ETA mataba a un español, al final son los mismos y montaron el lío, tuvieron que suspender el final de la Vuelta a España. Afortunadamente hoy no ha habido incidente en la etapa y todo ha transcurrido con normalidad. De eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de la trampa que quiere tender María Jesús Montero a Juanma Moreno Bonilla, porque ya hoy han comenzado a hacer la campaña contra el presidente de Andalucía porque no acepta la quita de la deuda, y ahora vamos a explicar el por qué es una auténtica trampa. De esto y de otras muchas cosas que vamos a hablar con Pablo Gea, por ejemplo. Ya le tenemos aquí a la izquierda. Pablo, muy buen abogado. ¿Qué hay, Paco? Encantado de tenerte una temporada más por aquí. Para mí siempre un placer, y la verdad que el curso político empieza con fuerza, como no podía ser de otra forma, y aquí vamos a tener la oportunidad no solamente de debatir, sino de constatar que el gobierno, lejos de haber hecho propósito de enmienda durante el descanso de agosto, sigue en las mismas, y lo del tema del fiscal general creo que es elocuente por su triste simbolismo. Pablo Gea, que bueno, dice, ¿vas a fichar por Vox? Pregunta directa, pero no anda con rodeo. ¿Vas a fichar por Vox o no? Yo estoy afiliado al partido. Ah, vale. Lo digo claramente, para que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de habladuría. He decidido dar finalmente el paso, y yo evidentemente, como con todo lo que hago, yo cuando doy un paso lo doy hasta el final, con todas las consecuencias y sin medias tintas. Creo que ahora mismo es el momento adecuado para hacerlo, para dar una oposición de verdad a Pedro Sánchez e, insisto, al PSOE. Evidentemente, esa oposición tiene que hacerse con todos los partidos políticos y todos los potenciales aliados que puede haber. Ahora mismo hay que estar completamente a una, pero esa oposición tiene que ser contundente y tiene que ser implacable, porque como ya lo vamos a ver con el tema de Juanma Moreno, esta gente, el PSOE, no va a dar cuartel y va a hacer una campaña sucia contra los opositores. Va a ser la oposición de la oposición, y ahí la oposición tiene que ganarse su título. Bueno, actualmente solamente hay dos partidos que le hacen la oposición a Sánchez, PP y Vox. Los demás están entregados por razones obvias al sanchismo, ¿no? Totalmente, pero es que aquí es una cuestión de aritmética, lo hemos hablado también muchísimas veces. El Partido Socialista sabe que por mucha oposición que le puedan hacer, al fin y al cabo es una cuestión de números. Y Pedro Sánchez va a agotar la legislatura hasta el final. Y seguramente querrá presentarse también como candidato. Entonces, ahí la cuestión es ver si tú apuras o no apuras con los números. Pero hay que ganar el relato en la calle. Como no se gana el relato en la calle, no hay elecciones. Vamos a saludar a Luis Faraco, que es historiador, y no sé si viene con el mismo pronóstico que hacía cuando se iba, que no va a aguantar Sánchez los 2 años que le queda de mandato. Muy buenas. Yo estoy ¿Sigue absolutamente convencido. Oye, y seguro. Y tú también dices que las encuestas esas que están equivocadas, que el PSOE no saca 90 diputados. No saca 90 diputados. No. Vamos a ver, todo el mundo habla aquí del suelo, pero lo que es evidente es que ahora mismo ellos están en una estrategia. Vamos a ver, el mayor apoyo que tiene ahora mismo Vox es Pedro Sánchez, porque les interesa movilizar a ese electorado que está ya hasta las narices de Pedro Sánchez y hasta las narices de lo que queda del PSOE. Entonces, la única estrategia, ya la inició en 2004 Zapatero, es crear tensión. ¿Y cómo se crea tensión en un electorado, bueno, que tiene una formación política
limitada, pues diciendo que viene la derecha y la ultraderecha. Y porque no hay algo más allá, una palabra más que todavía infunda más miedo. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón, a ellos les interesa que la gente, que darle visibilidad a Vox. ¿Por qué? Porque así el electorado, ese suelo electoral suyo, se puede mantener. Bien. Pero ahora cae él en su propia contradicción. Es decir, una mentira se mantiene durante un tiempo, no se puede mantener siempre. Por lo tanto, si él pretende agotar la legislatura, eso decae. Es decir, ese miedo se hastía en la gente también de esa política del miedo, porque a la gente tampoco le gusta que los tomen por idiotas. Y esa es una forma de tomar a su electorado por idiotas. Carmelo Romero es senador y va a tener mucha actividad en el Senado. Por ejemplo, creo que... Bueno, ahora le pregunto. Carmelo, muy buena, ¿cómo ha ido ese verano? Bueno, el verano con mucho trabajo en Palos de la Frontera. Tened en cuenta que nuestro municipio, todo el mes de agosto, desde el inicio hasta el final, que acabamos de terminar el día 1 con la romería, tenemos fiestas, tenemos muchas fiestas, tanto históricas como fiestas patronales, y eso supone una especial actividad y trabajo en el municipio. Por eso el mes de agosto en Palos de la Frontera es muy difícil que haya vacaciones. Muy bien. Bueno, Manuel Mora, profesor e historiador, ya a punto de la jubilación, supongo, ¿no? Sí, Manuel, este es mi último año. último año de curso. Ya que me queda un añito justo. Bien. Y portavoz de la plataforma... Portavoz de la plataforma Regadío, sí. Que luego nos contaráis buenas noticias, sí, al parecer, ¿no? Bueno, nosotros en principio seguimos fuera del pacto, pero estamos analizando la letra pequeña de sobre todo los criterios de adjudicación de las ayudas, y probablemente, bueno, se está trabajando ya en ello y probablemente el lunes tengamos ya una respuesta. Carmelo, habéis llamado al Senado a María Chivite, que es la presidenta de Navarra, es presidenta de Navarra gracias a los votos de los proetarras de Bildu, y presuntamente está implicada también en el caso Cerdán. Cerdán es el ex secretario de organización del PSOE, que está ahora mismo en la cárcel. Carmelo, ¿por qué y para qué? Cerdán, que es el número 2 del PSOE, o ha sido hasta hace poco el número 2 del PSOE, que está en la cárcel, como bien dice, pues proviene precisamente de Navarra. Y allí, junto con María Chivite, nosotros pensamos que lo que ha estado haciendo aquí a nivel nacional se inició allí precisamente en Navarra. Y le salió bien en Navarra, y lo que hizo Cerdán era trasladar eso que estaba haciendo allí, todos esos chanchullos que estaban haciendo allí, trasladarlo a nivel nacional, como así ha sido. Por lo tanto, queremos saber, el Partido Popular quiere saber qué es lo que ha hecho María Chivite en Navarra, que dé explicaciones, que se le pueda preguntar cosas, y por eso va a ir al Senado. La hemos mandado llamar, el Grupo Popular, a la comisión que hay en el Senado, y le vamos a preguntar una serie de cosas. Si queréis decir algo sobre esto, antes de preguntarle Yo al menos... Yo también. Yo preguntaría quién nombra a María Chivite, que es lo primero, que es el mismo que nombra, por ejemplo, a la candidata de Valencia, a la ministra. Y después habría que preguntarle también algo muy simple. La mayor adjudicación que ha hecho en la historia de Navarra se ha hecho en su gobierno, pero ella no sabe nada. Entonces, si es blanco, parece leche y sabe a leche, lo más probable es que sea leche. Mira, yo, perdona que te interrumpa yo ahí. ¿Os acordáis cuando salió la primera noticia de Koldo? La primera noticia de Koldo, que llega Ábalos al Congreso y pasa por el pasillo que hay al Congreso y le dice: oiga, Koldo, no sé qué. Dice: ay, me estoy enterando ahora. Yo no sabía nada y demás. Lo mismo seguro le pasará a Chivite. Lo mismo le pasará a Chivite. Resulta que dice: yo no sabía nada, me he enterado por los periódicos, los medios. Hoy estoy anonadado y demás. Y luego resultó que era todo lo contrario, que era el peor. Por lo tanto, a Chivite me da la impresión, es una impresión personal mía, es que está en las mismas circunstancias o peor. Además que solamente hay que ver cómo reaccionó ella
cuando definitivamente se procedió a la detención de Santos Cerdán. Esa mujer salió a comparecer y lloraba, y eran lágrimas de cocodrilo. Y ese lloro no era por una lógica empatía con un compañero de partido, era su lloro por su futuro político. Entonces, ese comportamiento es absolutamente elocuente. Y yo creo que existen razones objetivas para que ella comparezca. Es decir, al margen de la estrategia política, esa mujer tiene que comparecer, aunque solamente fuese porque del informe de la UCO, bueno, del informe relativo a esta cuestión, porque hay muchos informes, y del propio sumario judicial, se desprende la trama que había creado Santos Cerdán en Navarra. Con lo cual, es absolutamente imposible que una mujer implicada en la estructura orgánica del partido, como lo ha estado en esta Chivite, desconociese eso. Algo debía de saber, de la misma forma que Pedro Sánchez algo debía de saber sobre lo de Santos Cerdán, sobre lo de Koldo y sobre lo de Ábalos. Entonces, ella evidentemente que tiene que dar explicaciones. Pero Pablo, que no se nos olvide también el cúmulo de irregularidades que tienes ahora. O sea, Sí, claro. informes de intervención negativo, gente que se niega a firmar, retrasos de gente que dice, yo no quiero saber nada de esto. Es decir, estamos hablando... Prórroga del contrato de Prórroga una del persona que contrato. se tenía que haber jubilado y sin embargo lo mantiene. Pero yo quiero sugerirle a Carmelo algunas preguntas para María Chivite, a él o a quien corresponda del PP. Vamos a ver, porque Navarra, no hay que olvidarse que Navarra siempre ha sido el epicentro de la corrupción socialista. Luis Roldán procedía de Navarra, Ibarguren o Ibarroro, no me acuerdo el apellido el que fue presidente también de Navarra, que acabó en la cárcel, en fin. María Chivite y su tío, que también es consejero, es muy curioso eso de la sobrina presidenta, el tío consejero de Obras Públicas, curiosamente. Ellos, junto con Cerdán, propiciaron que Nafarroa Bay, que es el PNV en Navarra, gobernara. Y de ahí viene casi toda la infraestructura que crea Cerdán, viene de la época en que gobernaba el PSOE con Nafarroa Bay, ¿vale? De esa época viene. Y os recuerdo que en esa época misteriosamente consigue financiación, porque aquí siempre se dijo, y compró un Peugeot de segunda mano. Vamos a ver. 4 tíos, durante no sé cuántos meses, viajando por toda España, celebrando actos públicos, almuerzos, comidas con militantes. Eso cuesta cientos de miles de euros. Cientos de miles de euros. Y toda la infraestructura para el desarrollo de aquella campaña estaba en Navarra. Y María Chivite y su tío y Cerdán estaban junto con Nafarroa Bay en aquella época gobernando Navarra. Y de ahí, o sea, es que claro, aquí hay un interés especial en que nos centremos en el desdoble del túnel, no sé cuánto. No, eso es lo último. Eso es una cosa, ¿no? Claro, eso es una cosa, pero la trama corrupta viene de 2016 o antes, porque ya hay cosas ahí de 2014, creo recordar, de documentos con la empresa de Cerdán de 2014 y 2015, cuando se financia una mina, que curiosamente también van a crear una empresa china. O sea, es que volvemos a lo de siempre, China, Zapatero, Cerdán, el PSOE. Es que es todo lo mismo. ¿Cuántas veces he dicho yo? Aquí no hay muchos casos de corrupción. Hay un solo caso de corrupción. Y todo va a la misma muy caja ramificado. Pero todo está. Y, desde luego, que nadie se vaya a creer que Pedro Sánchez no se enteraba de nada. Que Pedro Sánchez tiene ahora al CNI bajo sus órdenes. Y el CNI en España, si pasa una avioneta a 10 kilómetros de nuestra frontera, lo sabe. Imagínate tú que lo que saben ellos de las copas que se tomaba Ábalos y Koldo y no sé cuánto y las señoritas, todo eso lo sabía Pedro Sánchez, igual que lo sabía Margarita, la ministra Margarita Robles, en el mismo instante que estaba sucediendo. Es que además aquí con lo del tema de la corrupción del PSOE y al hilo de lo que tú estás comentando, me gustaría traer a colación la entrevista que le han hecho a Pedro Sánchez en el Nodo. Y él ha dicho precisamente que él ha sido implacable en la persecución de la corrupción y que por lo tanto eso no es un elemento fundamental de lo que es la estructura del partido. Y yo siempre quiero poner el foco en esto porque nunca se repetirá lo suficiente. Incluso aunque se llegara en un momento a aprobar que el PSOE como persona jurídica
ha metido la mano en el tarro, es decir, está pringada jurídicamente, en el fondo da exactamente igual. Porque el escándalo de corrupción es tan sumamente grande, afecta a 2 secretarios de organización nombrados por el presidente del gobierno y por gente como María Chivite, en un momento dado, que yo no descartaría que su nombre se deslizase en un informe de la UCO o en el propio sumario judicial. Es decir, es que es gente de un renombre y de un control organizativo tan grande que es absolutamente imposible que no supiesen nada o que no tuviesen algún tipo de control sobre ello. Yo te añado algo más. Es todo tan sumamente obsceno, Sí. es absolutamente obsceno que canta por sí mismo. Es decir, yo ya no sé qué pruebas hay que presentar más, qué más hay que decir, porque esto es todo lo que va saliendo es obsceno y todo lo que va a seguir saliendo. Cuidado, vamos a ver. Es que no se puede separar Que hay 4 informes más de la UCO, ya hablan de 4 informes más de la UCO, ya habla la mujer de uno, habla la amante de otro, aparece la madame de las prostitutas, es decir, al PSOE le queda un calvario judicial pero durante ahí, todo. ahí yo añadiría otra cosa. Eso es cierto, es un hecho objetivo, nadie discute eso. Yo a dónde voy a lo del tema del relato, a cómo lo vendes, porque la política es lo que es. Sí. Bien, ¿cuál va a ser el argumentario del PSOE? Arrinconar todo eso a 4 o 5 personas defenestradas que ya, como dijo Montero, es que eso corresponde a una persona que ya no está en el PSOE. ¿Qué me está usted contando? ¿Me está tomando por imbécil acaso? Es que son personas tan peso pesado del partido que en el fondo da igual que el juez acabe trayendo al PSOE como persona jurídica. Es que es la propia estructura del PSOE. Y ahí lo que tiene que hacer la oposición es ganar ese relato y decirle, no, oiga, no, esto no son 4 tíos, esto no son 4 corruptos. Esto es gente que es el nudo gordiano de la estructura del PSOE. Y si esta gente está imputada, investigada y se sienta en un banquillo, eso equivale a declarar al Partido Socialista Obrero Español como un partido corrupto. Yo de la entrevista del otro día, que confieso que no la vi, porque además me negaba a ver eso, el nodo, y además para que no me cuenten a mí en el SARE, pero luego lógicamente he visto recortes y comentarios y demás. resúmenes. Yo de todo eso, o sea, todo el mundo, la prensa en general se ha centrado en los ataques a los jueces y demás. Hombre, que es grave, pero está más que repetido. Yo lo que saqué como más importante es esa frase que la ha dicho ahora Pablo. Yo soy absolutamente incompatible con cualquier grado de corrupción, dijo el tío. Un señor que tiene a la mujer imputada por corrupción, al hermano procesado por corrupción, a su mano derecha investigado por corrupción, a su mano izquierda en la cárcel por corrupción, el delito de malversación rebajado por reforma exprés, los socios malversadores indultados, los socios malversadores amnistiados. Él lo que es absolutamente incompatible es con la verdad. Claro, es que y se queda tan pancho el tío que es que se queda tan pancho, y los que lo estamos escuchando tenemos que decir, pero vamos, si este tío miente más que respira. ¿Cómo me voy a creer la frase que tú has dicho al principio, que yo soy incompatible con la corrupción? Es que no me lo puedo creer. Eso es otra mentira más. Yo creo que es otra mentira más de Pedro Sánchez. Yo creo que es una actitud psiquiátrica. Yo creo que es más grave, ¿eh? Vamos a ver, es que el problema que tiene el PSOE ahora mismo es que no son capaces de armar un argumentario. Es decir, ¿qué va a decir? Pues yo soy incompatible con la corrupción. Han intentado armar, tú lo sabes, Luis, tú que estás en redes, pues tú estás en redes como estoy yo bastante. Te pones a mirar, ellos intentaron montar un argumentario. No, él no sabía nada, son 4 golfos. Lo que han dicho aquí en Andalucía, lo que dijeron Palo Geri y lo que han dicho en otros casos de corrupción. Pero es que ya hay una contestación en redes sociales y una contestación en la calle. Entonces, es lo que tú decías. Están intentando montar relato, pero el relato no le sale. ¿Quién va a creer ya algo de esto? O sea, la única opción que le queda es esa, es decir, no, yo no sabía nada, son 4 golfos, ¿qué va a decir entonces? Y además es que tú tienes ahí una serie de cosas que puedes explotar, pero una barbaridad, porque aparte son hechos incontestables. Yo confieso, cuando yo estaba viendo esa entrevista, digo, o sea, la veo porque hay que verla. Pero yo la verdad que me estaba poniendo blanco, porque digo, ¿cómo puede este sinvergüenza mentir de una manera y eso que le da exactamente igual? Porque puede a lo mejor mentir y dice, bueno, pero hace el gesto y tal, pero nada, y blanco con la jeta de cemento. O sea, un tío que te dice que es incompatible con cualquier noción de corrupción, cuando precisamente lo primero que ha hecho ha sido mandar al fiscal general a abrir el año judicial. Un año que se cierra precisamente
con el impulso de una legislación para arrebatarle a los jueces de instrucción la instrucción, es decir, la investigación de las causas, y entregársela a los fiscales, porque la fiscalía de quién depende. Eso lo dijo él en una entrevista. Un tío que hace eso, un tío que ha atacado totalmente a los jueces, un tío que precisamente lo que no ha conseguido derribar todavía es la UCO, razón por la cual se está sentando a su gente en el banquillo, no puede decir que es que se está investigando a gente que es inocente, aunque solamente fuera por el hecho de que su hermano fuese tan estúpido de llegar a una declaración judicial que le preguntase a la juez que dónde él tenía la sede de su trabajo y dijese que no la recuerda. Bueno, aunque solamente dejadme antes de insistir e incidir, y lo voy a seguir haciendo mucho tiempo, dos frases que ha dicho, o dos hechos o delito, yo diría delito que ha cometido Pedro Sánchez, pero no solo el PSOE y todo su conjunto, incluyendo a los 2 diputados y senadores de Huelva. Y hago referencia también a la modificación del Código Penal para rebajar las penas de cárcel a los políticos corruptos. Pero no solo el PSOE votó rebajar las penas de cárcel para los corruptos, también Izquierda Unida, Podemos, los golpistas, los proetarras, todos. Es decir, que aquí, salvo PP y Vox, el resto votaron sí, vamos a rebajar las penas de cárcel a los corruptos. Y, salvo PP y Vox, el resto también votaron a favor para eliminar todo el historial delictivo de los políticos corruptos. Por eso, cuando yo digo que la izquierda española es indecente, lo digo por esta situación y por esta circunstancia, porque están aliados con los corruptos. Luis, que quería tu la palabra. No, yo lo que... vamos a ver, el colofón final de todo esto es que el gobierno en general, pero Pedro Sánchez en particular, es rehén de sí mismo. Es decir, ya no tiene a nadie, ni siquiera que puede decir, bueno, es que es rehén de los catalanes, de los vascos, no, es rehén de sí mismo. Es decir, el mayor miedo que puede tener en este momento es a que no le dé tiempo a modificar las leyes para poder exculpar a su hermano, a su mujer, al fiscal, a todo esto. Y además, el verdadero drama que tiene hoy por hoy el gobierno es que no tiene un partido detrás. Es decir, siempre, todos los gobiernos que ha habido aquí desde que hay democracia, lógicamente tenían detrás un partido. Por esa razón él no reúne nunca al comité federal ni a nadie, porque él no tiene a nadie. Primero, que no se fía de nadie. Y segundo, nadie se fía de él tampoco, aunque no lo digan. Él tiene detrás, lo único que a él lo respalda hoy por hoy, de verdad, es EH Bildu y el PNV. Porque ni siquiera Esquerra Republicana de Cataluña, ni siquiera Junts, ni siquiera Sumar, o gran parte de Sumar, porque Sumar no existe, ya Sumar dejó de existir. Tú sabes que sí, yo dije aquí que antes de que empezara a existir ya había dejado de existir. Bueno, ahora ya se está viendo, ¿no? O sea, él lo único que tiene detrás de sí es a Yolanda Díaz, ¿entiendes? Entre otras cosas porque ella, su supervivencia política, laboral y personal depende de Pedro Sánchez, y por lo tanto ella ha unido su destino al de Pedro Sánchez y ya está, ¿entiendes? Pero el drama es que no tiene a nadie detrás, él no tiene un partido detrás, no tiene un equipo de personas, de técnicos, de gente que lo respalde, que lo asesore. A pesar de que tenga 1000 asesores, no tiene a nadie. Él, cuando de verdad tiene un problema, tiene que recurrir a Otegi y al PNV. Y no tiene a más nadie. Sí, y eso es lo penoso, ¿no? Claro. Que un partido con la historia que ha tenido el Partido Socialista se tenga como máximo socio a un partido proetarra como es Bildu, a un partido proetarra que le ha matado los etarras a sus propios... A él le da igual. Sí, ya veo que le da igual, pero que digo que eso es lo penoso, sí, claro. Eso es lo penoso. Que el máximo exponente de su apoyo sea precisamente Bildu, que es el que menos problema le está dando. No, el ninguno. Que menos problema, porque Junts, porque Esquerra y demás, siempre le saca, le critica, le dice, no sé qué. Pero Bildu absolutamente nada. Alfombra le pone. Entonces, que el PSOE esté, o mejor dicho, que Pedro Sánchez esté de la mano con Bildu, eso sí que es penoso para todos los militantes socialistas y sobre todo para todos aquellos que han votado al Partido Socialista, porque no todos los que han votado al Partido Socialista son militantes del Partido Socialista. Por lo tanto, hay una apelación a esos votantes del Partido Socialista para decirle, oiga, mire usted,
que este tiene al mejor amigo, al que le echa la mano por encima del hombro y demás, a los proetarras de Bildu. Pues ahí tiene que incidir el PP y por eso le hace a ellos tanto daño que por eso quieren convencer, hombre, que ya ETA no existe, que ya ETA hace no sé cuántos años que dejó de matar. O sea, como si ellos respetaran eso, como según ellos ETA no existe y Franco murió en el 75 y no dejan de pasear en la Plaza de las Mojas hasta mañana, ¿no? Eso es lo que más daño le hace, pero yo además no os planteáis nada al respecto de eso. O sea, no os parece, ¿qué está sacando Bildu? Porque tanto no está sacando Bildu. Por ejemplo, el PNV está gobernando. El PNV, que sepamos. No, espera. El Bildu PNV está está gobernando de pronto con el Partido Socialista en Euskadi. Eso no llama la atención nada de eso porque yo tengo mi teoría. Yo te voy a decir, Bildu tiene la retaguardia cubierta. Él lo dijo desde el principio, Otegi. Para él, su único problema eran los presos de ETA. Y eso es lo que está sacando. Privilegios y beneficios para los presos de ETA. Lo primero de Otegi, del terrorista Otegi, que es quien manda en Bildu, porque quien manda en Bildu es Otegi, que es terrorista. Sí, condenado por terrorismo. Y Pedro Sánchez está con Bildu, es decir, con el terrorista Otegi. Entonces, lo primero es los presos. Y lo están echando totalmente de acuerdo. Pero lo segundo, y que es tan importante y por ese camino va, lo segundo es que Bildu quiere sustituir al PNV. Quiere sustituir. Y por ese camino va. Pedro Sánchez le está dando la posibilidad a Bildu de que sea el partido más votado en el País Vasco. Es que con eso le está cubriendo totalmente la retaguardia, porque Bildu lo que tiene que hacer ahora mismo es evitar cualquier tipo de desgaste. Dejar que sea el PNV el que se desgaste. Claro. Por eso y lo está haciendo bien. Y lo está haciendo bien. El mayor exponente de ese partido que había asesinado a muchas personas, entre ellos a muchos socialistas, el mayor exponente de su apoyo es precisamente Pedro Sánchez. Por eso es por lo que yo digo que los militantes, muchos militantes y muchos votantes del PSOE, al final van a decir cuando sea el momento y examinen, porque los demás partidos no son tontos y se lo va a poner encima de la mesa, examine, yo cómo voy a votar a este. Por eso yo vengo a ratificar hoy aquí lo mismo que dije hace ya algún tiempo, que ha sucedido en Europa y que seguramente va a suceder aquí. Y es que el PSOE, el Partido Socialista de España, le va a pasar lo mismo que le ha pasado en muchos países, en Francia, que va a desaparecer como tal Partido Socialista. Mira, pues, va a desaparecer. Pues esto me va a dar pie, espérate, que lo que dice, me va a venir bien lo que acaba de decir Carmelo, porque me va a dar pie al primer vídeo, ¿no? Y que los historiadores lo analicen. A ver si este señor, que hace una reflexión creo que bastante interesante, porque hemos dicho aquí que lo que ha pretendido aquí, tanto PSOE como Podemos, ha sido la implantación de un modelo de país como Venezuela o Cuba, que afortunadamente, gracias a la justicia, no van a poder implantar. Y este señor hace una reflexión bastante buena sobre la caída, la muerte del socialcomunismo en Iberoamérica y que podría tener una derivación de aquí también en España. Ya lo ha comentado Carmelo, cayó en Grecia, cayó en Francia, cayó en Italia, cayó en Alemania y posiblemente ya el socialcomunismo español sea el último en caer. Vamos a escuchar ese primer vídeo, ver ese primer vídeo, Jonathan, y luego analizamos. La cadena será imparable. Si cae Maduro, cae Zapatero. Si cae Zapatero, caerá Sánchez. Si cae Sánchez, se hunde el PSOE. Y con él, el ecosistema bolivariano que ha envenenado la política española con promesas vacías y corrupción disfrazada. Y en Iberoamérica, el efecto dominó será más implacable. Si cae Maduro, caen Petro, Ortega y, Dios lo quiera, Díaz-Canel. Sheinbaum en México quedaría sin duda también acorralada. Boric en Chile, cadáver político. Queridos amigos, estamos presenciando el crepúsculo de una ideología venenosa que ha saqueado a las naciones hispanas y ha engañado a millones. El socialismo siglo XXI se derrumba bajo el peso de su propia podredumbre. Y no olvidemos que otros dictadores que se creían intocables acabaron muy mal. Gaddafi también se aferró al poder hasta el último segundo y ya saben cómo terminó. La historia no perdona a quienes siembran terror.
Solo hay que esperar el momento en que se haga justicia. Bueno, Ceausescu también, que acabó como Gaddafi. Los historiadores, ¿qué tenéis que decir sobre esta reflexión del señor? ¿Cae o no cae el socialcomunismo en Venezuela? No, está cayendo. Vamos, de hecho, vamos a ver, todo la obsesión que tiene toda la izquierda, europea e incluso en América, contra Milei y contra Bukele, es precisamente porque vamos a ver, lo que ellos no pueden permitir es que se muestre a los sudamericanos que una forma diferente de gobernar no solamente no va en contra de la clase trabajadora, sino que va a favor. Porque lo peor que puede tener un trabajador es no poder salir a las 6 de la tarde a la calle. Y yo soy una persona que tú sabes que he viajado por muchos países de América y conozco y tengo familia, y a mí me dicen todo, lo peor que hay en todos estos países es la corrupción. Y es la corrupción que lleva los Petro y compañía, todos estos Maduro, esta gente, ¿qué es lo que pretende? Pues lo mismo que han pretendido aquí, que la gente, para que no se le subleve, pues le da una miseria. Ahora ya Petro en Colombia, que nunca vio paguita de esta, ya le va a dar 230.000 pesos, bueno, que son aproximadamente 50 euros, 60 euros a cada persona que no tenga nada, porque él ha hecho los números y dice, bueno, dando no sé cuánto, pues recibo no sé cuántos votos. ¿Entiendes? Ese es el problema, que la política del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo en todo el mundo es la misma. Pero el espejo en el que se está mirando ahora mismo toda América, que es Argentina y es El Salvador, lógicamente está demostrando que están en un gravísimo error y que la gente vive mucho mejor hoy por hoy en Argentina contra todas las campañas que están haciéndole a Milei de lo que vivían con los Kirchner, que además, dicho sea de paso, eran una de las familias más ricas, más multimillonarias de la Argentina. Es que aquí siempre estamos con lo mismo, es decir, quiénes son los ricos, quiénes son los pobres, quiénes son los de derecha, quiénes son los de izquierda. Y aquí lo que hace falta son buenos o malos gobernantes. En eso es lo que se basa todo. Pablo, tú has escrito también mucho sobre el socialcomunismo, el nazismo en Alemania. ¿Ves la caída del socialcomunismo próximamente? Yo ahí quisiera ser cauto, pero no por deseo expreso. Es decir, por mí, que ese planteamiento desapareciese de la faz de la Tierra. Ahora, que ese colapso vaya a ser rápido y vaya a desaparecer completamente, yo tengo mis dudas. Porque es cierto que en ese ámbito, en ese continente, bueno, incluso aquí también en Europa, ese planteamiento tiene un arraigo muy, muy fuerte, no solamente entre parte del pueblo llano, sino entre élites políticas y, lo que es peor, élites intelectuales. En cualquier caso, lo que es absolutamente indiscutible es que todos estos planteamientos tienen dos elementos fundamentales allá donde arraigan e independientemente de la escala del tiempo. Da igual que sea en Rusia en 1917, da igual que sea en Venezuela, da igual que sea en España. Este tipo de grupos siempre va a monopolizar el poder del Estado, a desmantelar las instituciones desde el Estado de Derecho y a asesinar, cuando no a proscribir, a la oposición. Siempre, en todo sitio, lo hagan de una forma o lo hagan de otra. Con lo cual, cuando uno examina lo que sucede aquí en España, y para mí es lo grave, poniendo el foco aquí, es que el PSOE en ese sentido, gracias a sus aliados y por conveniencia política, ha asumido ese espíritu y ha asumido ese planteamiento. Por eso, Sánchez no tiene ningún tipo de pudor en tener a Otegi, como comentamos, como aliado, o a un tío como Puigdemont, que hace un año vino aquí a Barcelona a ahogarle la investidura a Illa y se fue sin que ningún policía, guardia civil, cuerpo de fronteras le echase el guante. Eso es un hecho y eso es un desmantelamiento de las instituciones, porque cuando no se cumple el mandato jurídico de las propias instituciones públicas, ¿qué de democracia y de Estado de Derecho hay? Y cuando uno examina, cuando estos grupos han tomado el poder, que es lo más delicado y lo más importante, salvo que lo hagan por medio de una revolución, de un golpe de Estado, cuando lo hacen de manera parlamentaria, uno estudia cómo va sucediendo y hacen siempre lo mismo, con lo cual esas pautas tú las puedes observar en lo que sucede hoy en día. ¿Cuáles son los ministerios que ellos buscan controlar? Además, siempre? es lo mismo que hizo Hitler. Lo mismo.
interior. Exactamente, lo Claro, mismo. estamos hablando que ganó las, defensa, Hitler ganó las elecciones el término y desde el poder totalitarismo. desmanteló las Claro. instituciones, Sí. proscribió a la oposición, Como Chávez. los ilegalizó. Señores, los- que estamos hablando de Hitler como el hacedor del nacionalsocialismo. Hombre, ya. Muchas veces decimos nazi y la gente, nazi, extrema derecha, además. Nacionalsocialismo. Bueno, nazi significa pero es nacionalsocialismo. Hombre, lo Mussolini digo fue para miembro que del los comité. telespectadores vean que la palabra socialismo ahí está. Nazi, nacional, socialismo. Mussolini Pero fue si es que miembro del además Hitler- Comité Federal del Partido Socialista Italiano. Totalmente. Pero es que el mismo Hitler lo decía. El mismo Hitler tiene dicho y tiene escrito, es más, que la gente lea Mein Kampf. Es que es así, es como el manifiesto comunista, ¿no? Mucha gente lo cita, pero poca gente lo ha leído y lo que es peor, lo ha entendido. Bueno, en el propio Mein Kampf, Hitler lo dice muy claramente. Dice, nosotros vamos a hacer primero lo del tema de la guerra, lo del Erste Raum, la conquista del Este, pero ¿para qué nos sirve la guerra? La guerra nos sirve para acabar con el sistema capitalista, para intervenir en la economía y para socializar a los hombres. Y Hitler decía, yo no soy solamente el que ha combatido el marxismo, sino también su realizador. Es decir, de esa parte del marxismo que es válida y que tiene sentido, despojado de su dogma hebreo-talmúdico. Él lo que decía básicamente es, si le quitamos al marxismo lo que tiene de judaísmo, el marxismo es perfectamente adaptable a la realidad nacional alemana. Y eso lo dice Hitler, no lo decimos nosotros. Con lo cual, toda esta gente que dice antifascista, deben de saber ellos que son los más partidarios del fascismo. Es más, la izquierda ya ha comprado la principal mercancía del nazismo, que es el repugnante antisemitismo. Y lo hemos visto en el ridículo que han hecho ahora con el barquito este de la... Yo que Ah, soy bueno, lo un del barquito, tipo pero raro. vaya Creo, ridículo. creo que estamos desvariando un poco Bueno, a ver. en el sentido de que estos son ciclos. Estamos en un ciclo. Pero los ciclos son circulares. O sea, Sí, nosotros pero- aquí en Europa se están viendo ahora mismo muchas cosas que se vieron hace 100 años Pero o que 90 años. Los ciclos muchas tienen cosas. fases A y fases B. El problema es que Entonces, la gente no lo sabe, Manuel. Y por eso yo estoy en contra de La las gente- leyes de la gente memoria, sí lo porque la sabe. memoria no se puede hacer por ley. La memoria la hacen los historiadores y se hace leyendo y estudiando. Pero eso está a favor de la memoria. No te confundas. Eso No, es lo que digo yo. Pero yo estoy a favor de la memoria, Evidente. no las leyes de memoria. A ver, yo te digo, yo creo que digo casi lo mismo que tú. Yo estoy a favor de la memoria, pero una memoria historiada y una memoria analizada. O sea, no una memoria que nos sirve para hacer política. O sea, yo creo que los muertos del 36 no pueden servirnos para hacer política hoy. Sí hay que reivindicarlo, pero no nos puede servir para hacer política hoy. Pues lo que más se está utilizando Creo que es lo que estamos diciendo. Pero desde estamos el hablando, 2004 para acá. Correcto. estamos hablando de ciclo. Y yo no sé si tú has enfocado bien la pregunta, porque yo te he entendido que era aplicado a España. Y aquí se ha aplicado a Venezuela, o yo lo he entendido mal. No, a lo no, que ha venido a decir que si él- cae Maduro, él ha preguntado por si el cae vídeo. Maduro, ha venido a decir, si cae Maduro, cae Sánchez y cae Zapatero, porque posiblemente este señor vincula Sánchez, Zapatero, Zapatero, Sánchez, Es lo que dice vínculo con Maduro. Pero que yo creo que no va a ser Y necesario. hablando incluso de posible financiación del Yo- PSOE a través de, Yo del siempre he régimen narco planteado que el PSOE listo, va a coreano. colapsar. Va a colapsar, Y pero va a el colapsar después de las colapso elecciones. se trata Cuidado. de que no se ve venir. Es decir, una cosa colapsa porque no se ve venir. Como la Unión Soviética. Claro, nadie veía Si se que ve venir, iba- no que iba a colapsa. colapsar y colapsó. En Pues una el semana. PSOE va a colapsar. De hecho, el PSOE ya ha colapsado. El problema es que mientras haya gente cobrando una nómina y el que se la paga pone arriba el puño y la rosa, pues hay un espejismo de que sigue existiendo. Pero ya en el PSOE no, vamos a ver. Nosotros, los que tenemos más edad, hemos visto cuando las casas del pueblo, en todos los pueblos, o en casi todos los pueblos, era un sitio donde había vida. Hoy por hoy, tú vas a cualquier sede del PSOE y no hay vida. No hay vida. No hay vida. Si hay alguien allí es porque le pagan como auxiliar administrativo para que abra la sede. O porque Y hay nada un bar y más. ponen buenas tapas. Bueno, pero que te quiero decir, pero que no hay vida. ¿Qué? Por lo tanto, el partido ya no existe como tal, como un partido obrero, la casa del pueblo. Fíjate tú el nombre que tenía. Sí, pero fijaros, yo que vengo analizando la evolución, sobre todo la sociológica, yo estoy con Luis, esto lo hemos discutido incluso antes de verano Luis y yo. Yo creo que el PSOE va a bajar a 90 escaños. Y me diréis, ¿por qué? Pues, simplemente, desde el punto de vista de los números, estamos hablando de un número de provincias donde la opción es 2-1. ¿Mm? Y otro número de provincias donde puede ser 2-2 o 2-1-1. Me da igual que gane. Entonces, si hacemos las cuentas de eso, estamos hablando que hay asegurado unos 40-45 diputados. ¿Tú qué ves en Huelva? ¿3-1-1?
¿Tres creo PP, que 1 Vox, 1 PSOE? 3-1-1 o 2-2-1, pero 2-2-1 duplicando no, duplicando es imposible, con un aumento considerable de votos del Partido Popular, con una distancia de voto. De voto. De voto Pero del no Partido para Popular. alcanzar el tercero, ¿crees tú? O es 3-1-1 o 2-2-1. Sí. Sí, por los que restos. son las opciones, es decir, no hay más opciones, porque antes había otra opción, antes podía ser 2-1-1-1. Es que no hay más opciones, pero es que te vas a Soria y es 2-1. Y dices, bueno, ¿quién va a ganar? Da lo mismo. Es que, vamos a ver, evidentemente a Carmelo no le da lo mismo, pero sociológicamente da lo mismo, es un 2-1. Sí. Sea como sea. Pues estamos hablando de que puede llegar a 90 escaños. Aún ahí no se va a producir el colapso. El colapso va a llegar cuando deje el gobierno y todos esos cargos que dependen de ese gobierno empiecen a salir. ¿Dónde va a ir la Chivite? ¿Dónde va a ir la Morán? Yo de todas formas no subestimaría... ¿Dónde va a ir el Óscar Puente? No subestimaría dos factores importantes, para desgracia de los españoles. Factor número 1, la influencia y lo incrustado que está el PSOE en las instituciones, por mucha debacle electoral que sufra. Y aspecto número 2, la capacidad formidable que tiene para recuperarse. Perfecto, pero yo te pregunto, ¿qué ha pasado en Andalucía? No. Porque estamos hablando de 78.000 tíos en la administración paralela. Aquí están totalmente 78.000 desmantelados. tíos. Aquí están totalmente desmantelados, pero tiene capacidad de recuperación. Aquí no están desmantelados. Aquí no. Donde están menos desmantelados. desmantelados de toda España están Sí, pero- es En Andalucía, sí. Exactamente. Donde menos sí, pero desmantelado. espérate, ¿tienen capacidad de Tú, si reacción no, o tú van con entra- nada al entra en hambre? cualquier delegación de la Junta, entra en cualquier delegación de la Junta o entra, pero que sin que ellos se enteren, a ver cómo respiran. No, pero me refiero a nivel de combate electoral. Otra cosa es lo que hablamos del tema de las instituciones. Entonces, un partido político, y eso lo sabe todo el mundo, puede sufrir cualquier debacle electoral. Pero ahora, ¿eso puede suponer su debacle como maquinaria de partido? Es que es otra cosa diferente, porque mientras tú conserves esas posiciones, tú te puedes recuperar, porque tienes poder, porque Mira, tienes dinero y porque tienes militantes. Pablo, Yo creo que el más Partido importante, Socialista Luis, no necesita olvidar- un montón de millones de euros Exacto, para eso es lo existir, primero. ¿vale? Esos millones de euros se consiguen vía financiación irregular, que por mucho que esta gente diga, no se sabe, no hay. Las hay, seguro que las hay, Claro, seguro. Por eso ellos tienen que tener, por eso ellos, tú antes lo has dicho, lo has dejado caer, ellos cuando gobiernan en coalición, ¿cuáles son las consejerías que quieren? Obras públicas, ¿no? Donde hay dinero, donde hay Fomento, poder. donde hay contratos. ¿Por qué? Pues porque el 3% que decía Puyol. ¿Qué ministro fue Puyol, ahora? ¿Qué ministro fue ahora? Lógicamente, ahí está. Eso es lo primero. Lo segundo, que ahora es donde viene. Cuando ellos, cuando han perdido ese montón de cientos, yo diría miles de alcaldes, han perdido un montón de dinero de financiación, porque los alcaldes, dependiendo del sueldo que tuvieran, los que tenían sueldo, pagaban en torno al 10% de su sueldo al partido. Por lo tanto, todos los que han perdido la alcaldía ya no lo pagan. No solo que no lo pagan, sino que además ahora el partido Tiene que darle. tiene que darle. Porque esa gente, algunos tienen 50 años y no sirven para nada. Hay que O sea, recolocarlo. no han trabajado en su vida. Por lo tanto, ¿ahora qué hace? Pues tienes que esperar, buscarle la vida, como sea, para que el tío llegue a la jubilación, o por lo menos que se dé de baja por inútil, que eso lo tienen muy fácil. Sí, ¿sabes? Pero de ahí a que pueda desaparecer como no, le ha la baja pasado, por por inútil ejemplo, no a la tienen socialdemocracia griega. Vamos, Pero hemos hablado Que- mucho, es imposible que desaparezca, porque hemos Imposible. hablado mucho por la implantación territorial. Pero eso no significa que no colase, no nos confundamos. Y la Vamos a implantación ver. que tenía el Partido Comunista. No, pero es que el Partido Comunista sigue, no te confundas. Bueno. Vamos a ver. él pasó, Sí. Manuel, él pasó en Grecia. No, Era pero indestructible. El PASO no tenía la infraestructura que tenía Izquierda Unida, por ejemplo, en Andalucía, que la sigue teniendo. O sea, con capi disminuida, con escasa representación, con siete diputados sigue teniendo casi la misma estructura, que te digo yo, que tiene casi la misma estructura que tenía. Evidentemente no tiene los mismos votantes. Entonces, ¿qué diferencia veo yo entre uno y otro? Tú lo has dicho, tienen más poder que nunca la administración paralela, pero eso de la administración paralela, esos que están de funcionarios en las administraciones que piensan que dependen porque así era, de un político, se van a enfrentar ahora al Partido Popular gobernando, eso se van a su casa. Y se van a su casa tranquilamente, como de hecho estamos viendo en los pueblos. Porque los pueblos los conocemos todos, Carmelo, tú lo sabes. ¿Qué ocurre cuando empiezan unas elecciones? Dimito de concejal. No doy ni la cara. Y eso está pasando en todos lados. Entonces, ahí es donde va a llevar el colapso. Y va a llegar después de las elecciones. Ahora, que ese colapso sea definitivo, pues yo también lo dudo.
Sí. Yo dudo que sea definitivo. En cuanto no tenga para pagar la sede, no tenga para pagar la luz, el agua, eso es un castillo de naipes que se cae a plan. Se cae a plan. Eso hace falta muchísimo dinero. Mira, la infraestructura que tiene ¿cómo el PSOE aguanta Izquierda Unida, necesita un montón de dinero para mantenerla. Es más, mira, el Partido Popular tuvo verdaderos problemas para financiarse estando Rajoy gobernando. Porque nunca ha tenido la implantación territorial que ahora sí tiene, pero que antes la tenía el PSOE. Por eso ahora el Partido Popular tiene menos problemas que el PSOE. Si tú analizas, el Tribunal de Cuentas ha hecho público las cuentas de los partidos del año 23, me parece que es la última que ha salido. ¿No te parece un poco curioso que el PSOE triplica las aportaciones voluntarias de particulares de la suma de todos los demás partidos? Qué casualidad. El PSOE recibe 3 veces más aportaciones voluntarias de particulares que todos los demás partidos juntos, Vox, PP, tal. ¿No te parece un poquito raro? Pero raro que es. Los ricos no eran los que estaban en el PP. ¿Y qué pasa? Que son unos ricos pobres, ¿no? No pagan. Unos ricos No pagan. Y los pobres del Ricos PSOE, rácanos, sí. los pobres del PSOE, por lo visto, se tiran Bueno, de... vamos a hacer un pequeño altito. Nada, un minutito que vamos a ver otro vídeo de esta, bueno, no sé, gracioso, simpático, indignante, de cómo un analfabeto puede gobernar una nación sin haber ganado unas elecciones. Sabéis que Maduro perdió las elecciones, hizo el pucherazo, se convirtió en presidente, pero para que vean, un auténtico analfabeto. Vamos con el vídeo número 2, Jonathan. Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Oh my God. Un poquito de agua, por favor, calor. Tiene un capital público mayoritario, 50 más 1. ¿Cuánto es? 49 algo. Casi 50 más 1. ¿Cuánto es? 49 algo. ¿Para cuál? El dictador venezolano Maduro y el dictador colombiano Petro, que este también perteneció a la guerrilla colombiana, era también un terrorista también, en fin. Son todos ¿cómo todos cortados por el mismo patrón. Asaltaron el Todos. Palacio de Justicia y hubo cientos de muertos. Esto os digo, pero bueno, tan analfabetos son ellos como los que les votan. ¿Cómo se puede votar, señores colombianos? ¿Cómo se puede votar a un terrorista para hacerlo presidente del gobierno? Hay que culpar también a los votantes. En el caso del PSOE digo lo mismo. ¿Cómo se puede votar hay que culpar a la los derecha, corruptos? que estaba totalmente dividida. Bueno, Presentaron Carmelo, un montón de cambios. vamos a centrarnos en lo de mañana. El fiscal general del gobierno, entre comillas lo del gobierno, que irá mañana, mira que se ausenta al final y no va. La decisión del Partido Popular de Feijóo de no ir al acto. Las razones, Carmelo. Yo creo que ha sido una decisión acertada, porque con nuestra presencia no podemos estar dando el beneplácito a un fiscal general del PSOE, un fiscal general del gobierno, que está imputado y que se va a sentar en el banquillo. Creo que a estas alturas el fiscal general debiera de haber dimitido para no poner en entredicho y para no poner en un aprieto a la propia institución de la Casa Real. Por lo tanto, el rey se merecía el respeto de que el fiscal general hubiese dimitido antes de tener un acto como el que va a tener mañana. Lo de recibir a alguien experto en Casa Real. El rey estaba obligado ayer a recibir la memoria que le entregó García Ortiz. El rey tiene un papel simbólico, que es el que se recoge en la Constitución. Entonces, el rey no tiene sentido voluntad para hacer o dejar de hacer. Todo su guión se lo escribe la Moncloa, esté quien esté. Entonces, en tanto que es un jefe de Estado de carácter simbólico, no puede sustraerse de esa obligación. Cuestión que te guste más o te guste menos. Pero no quisiera yo desviarme del tema del fiscal general, que es lo importante. Démonos cuenta de que el fiscal general, tal y como está previsto legislativamente su figura, no es para que sea un pelele del gobierno, que es lo que pretende Pedro Sánchez y es lo que pretende el PSOE. Pero yo creo que aquí la cuestión ya no es ni siquiera que él haya hecho lo que ha hecho, sino es que la mera sombra de sospecha de que lo haya hecho ya justificaría su dimisión para, como bien acaba de comentar, no manchar la institución. Porque después de todo esto,
¿Alguien realmente se puede convencer de que la Fiscalía es independiente? Nadie, Y lo nadie. que más lo sufren, me gustaría poner el dedo en la llaga, los que más lo sufren son los fiscales. Amigos míos que son fiscales me dicen, Pablo, estamos viviendo un auténtico calvario porque somos una institución absolutamente defenestrada y a los fiscales se nos defenestra y la gente piensa que nosotros somos correa de transmisión del gobierno y no es verdad. Tratamos de ser independientes, pero te encuentras casos tan sumamente insólitos como que tú tengas un fiscal que está acusando al fiscal general. O sea, ¿el subordinado realmente va a mantener una acusación contra su jefe? Él tendría que haber dimitido ya. ¿Qué es lo que pasa? Sánchez le necesita ahí. Sánchez le necesita ahí a muerte. Mientras sus proyectos legislativos para acabar con la independencia judicial se van materializando. Porque en el momento en que pongan a otro fiscal general, ya sí que las instrucciones que están abiertas van a coger un corrido mucho más grande. Y eso es lo que él no puede permitirse. Así que le va a obligar a estar ahí y le va a obligar a estar en cualquier otra instancia o acto. Que la gente no se olvide de esto. Incluso hay quien dice que el fiscal general quiso dimitir. O sea, la prensa en un momento determinado habló de que el fiscal quería dimitir y quien no lo ha dejado dimitir es Sánchez. Obviamente porque lo necesita. Yo digo No me que extrañaría hace nosotros. perfectamente bien Feijóo en no ir a este acto de mañana, ¿no? De pasado. ¿Por qué? Vamos a ver. Él no tiene ninguna obligación de ir. Es verdad que que lo normal es que vaya a este tipo de actos. Pero hay que recordar que hay otros actos a los que habitualmente se invitaba al líder de la oposición y que desde que gobierna Pedro Sánchez, algunos no se ha invitado a Feijóo. Eso es lo primero. La segunda cuestión. Vamos a ver. Yo creo que el acto con la presencia del rey es un poco el síntoma de la descomposición absoluta de la democracia española. Es decir, no solo están insultando a los jueces, no solo están queriendo modificar las leyes para crear impunidad a la familia y a los amigos del presidente, sino que además lo que quieren es regodearse, o sea, es como mearle la cara a la gente allí mismo. Y por lo tanto a mí me parece que es un acto de dignidad por parte de Feijóo en no prestarse a eso. Lo que me gustaría, y no lo descarto, porque me parece que ellos estaban convencidos de que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial era de su cuerda, y es verdad que es una señora del ala progresista, pero desde que asumió el cargo se ha mantenido en una equidistancia de todos los partidos políticos, que yo creo que es digno de elogio. No descartaría que modificara el orden del día de este acto para que no tuviese que hablar el fiscal general del Estado, porque no es obligación, es un acto del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? En el que habitualmente, lógicamente, habla porque de hecho la memoria ya se la ha presentado al rey, ya allí es un acto protocolario. Yo y creo el que es protocolo lo fija la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es más una afrenta hacia la corona, hacia el rey. Una afrenta es más eso que un decir yo pongo encima de la mesa lo mío. Entre otras cosas porque creo que hay una batalla que todavía no ha empezado a darse, solamente se ha atisbado, que es la batalla contra la corona, contra la forma de Estado. Yo creo además que la batalla lleva es Podemos una de afrenta también, 2014. es una afrenta también a la propia independencia del Poder Judicial. Y esto, aunque parece que es obvio, ¿no? Dice, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. No se nos olvide que Sánchez sigue todavía enfrascado, y así lo dijo también en la entrevista, como hemos comentado antes del nodo, en luchar y acabar con los jueces que a su juicio dictan sentencias que no son de su gusto. Esa guerra él la tiene abierta y tiene que ganarla por su propia supervivencia, porque si no sabe que cuando salga de la Moncloa va a pasar de la Moncloa al talego. Bien, teniendo eso en cuenta, él al mandar ahí al fiscal general, independientemente de que hable o no, lo que está diciendo es: aquí el poder lo tengo yo porque la fiscalía depende de mí y este hombre hace lo que yo le diga independientemente de que sea su voluntad o no. Y hablamos del aspecto simbólico. Pero vamos a tratar otra cosa, el tema del delito por el que se está investigando al fiscal general, es decir, por un delito de revelación de secretos. A ver si la gente se entera de una vez de que ni un fiscal, ni un abogado, ni un secretario judicial, ni un juez
puede hacer público datos que tenga conocimiento por su intervención en el sumario. Es decir, si yo como abogado cojo los datos de mi propio cliente incluso, no hablemos ya del contrario, y los saco para ganar un relato en redes sociales, que por cierto, ahí están los mensajes, es que no nos pueden ganar el relato, es que usted no tiene que ganar relatos de ninguna clase, usted tiene que limitarse a realizar su función. Al usted decir y afirmar que tiene que ganar un relato, lo que está diciendo en el fondo que usted es la correa de transmisión de un gobierno y que usted no es un fiscal general, usted es un ministro y hace una labor política. Eso es lo grave. Es que además tiene la cara tan dura este hombre, Pedro Sánchez, que en esa entrevista dijo que es que había unos cuantos jueces que hacían política. Se supone que está hablando de Conde Pumpido, del propio fiscal general del Estado. O sea, eso sí lo he visto yo hacer política. Ahora, Peinado, que yo sepa, no ha hecho ninguna manifestación política en público. El juez del Tribunal Supremo que está instruyendo la causa contra el fiscal general del Estado es que no le conoce la cara a nadie. Es un señor tan profesional que nadie conoce la cara. ¿Alguien sabe la cara de ese hombre cuál es? Nadie la conoce. Oye, ¿vosotros consideráis que este García Ortiz está loco por dimitir y que Sánchez no lo deja dimitir? Yo estoy hablando de una cosa que dijo Farago aquí ahora mismo. Digo, ¿habrá pasado también por allí, por la sauna? La prensa ha hablado de eso. Claro, es que uno piensa en todo. Yo creo que es plausible que el hombre haya querido dimitir y que Sánchez no le haya dejado. Pero al hilo de lo que estaba comentando él, me parece interesante un detalle, que la gente retenga. Todos los que dicen que estos jueces que están instruyendo causas contra Sánchez y contra el fiscal y tal y cual, que hacen lawfare, término que mucha gente utiliza, pero que muy pocos saben lo que es, yo les reto a que cojan los sumarios judiciales, ¿vale? Los que sean públicos, y que saquen un solo razonamiento de esos sumarios, de esos autos y de esas sentencias que esté fundamentado en un criterio político y no jurídico. Y luego dice que hay políticos queriendo impartir justicia. Por ejemplo, el gobierno, la portavoz del gobierno, en todos los martes imparte justicia. Dice quiénes son culpables, dice quiénes son inocentes, hace interpretación pública y maniquea de las resoluciones judiciales. Bueno, me parece que han llegado ya a un nivel de descaro absoluto. Vamos a ir, que nos queda todavía tiempo. Tenemos que hablar también de la quita, de la campaña que el Partido Socialista ha comenzado hoy en Andalucía diciendo que Juanma Moreno no permite que el Estado le perdone la deuda que tiene Andalucía. Luego vamos a entrar en ese tema. Pero la peregrinación para ver al prófugo continúa. Y ya, otro de los enviados del sanchismo a negociar con el prófugo, antes lo había hecho el delincuente ex secretario de organización del PSOE Santo Cerdán, que está en la cárcel. Al parecer hoy Jun ha dicho que ha ido, pero que no han hablado absolutamente de nada. ¿Cómo ves? Bueno, un nuevo enviado. Han pasado por allí Zapatero, ha pasado Santo Cerdán, ha pasado tanta gente arrodillando ante un delincuente. Sí, es lamentable que un máximo representante del Estado, porque el presidente Illa es el máximo representante del Estado en Cataluña, es lamentable que vaya a ver a un delincuente que está fugado y que vaya a verlo para rendirle pleitesía, para decirle, oye, te estoy blanqueando, te estoy aceptando con todo lo que has hecho. Con todo lo que has hecho te estoy aceptando. Pero yo creo que esto viene no como consecuencia de un deseo que pueda tener Illa o que pueda tener Puigdemont, sino yo creo que esto viene como consecuencia de un mandato que le ha hecho Pedro Sánchez a Salvador Illa. Sí, un mandato que se lo dio cuando fue a verlo a La Mareta este verano y le dijo, quiere Puigdemont que yo lo reciba y que yo vaya a verlo. Yo ahora mismo no puedo, porque estoy en La Mareta, pero tú vas a ir previamente a que yo pueda hacer algo, ¿no? Y entonces ese es el motivo por el que ha ido Illa a ver a Puigdemont. Oye, creo que es lamentable, creo que la política, los políticos y el Estado español no puede hacer eso, se ha degradado tanto que yo personalmente siento vergüenza de lo que ha sucedido. Y ya sería para rematar,
si, tal como dicen algunos medios de comunicación, Puigdemont vaya a ir a la Moncloa. Ya eso sería para rematar. Fíjate, que ahora te voy a preguntar a todos, que mira, los españoles decentes que muchas veces estamos decepcionados con Europa y le pedimos, bueno, ¿por qué Europa, luego de varios años, por qué no nos entrega al delincuente Puigdemont? Claro, en Europa te pueden decir, ¿por qué me pedís eso? Si aquí está enviando el presidente del gobierno a ver al prófugo aquí, rindiendo penitencia, no culpemos a Europa de que no nos devuelvan a Puigdemont porque aquí hay un único culpable que es Pedro Sánchez. ¿Qué te iba a decir? Carmelo, que es un pronóstico. ¿Tú ves la foto de Puigdemont con Sánchez sentado? Yo no sé si en la Moncloa o dónde está Puigdemont. Es difícil jurídicamente que Puigdemont venga, tal como habían dicho, que venga dentro de unos meses a reunirse en la Moncloa, a recibirlo en la Moncloa, tal como ha dicho Pedro Sánchez. Bueno, o la gente de Pedro Sánchez. Es difícil. ¿Por qué? Porque jurídicamente está en búsqueda y captura, y en el momento en que venga aquí, pues se le puede coger, se le puede detener y tiene que juzgársele. Es muy difícil. Es que está en una situación tan mala que tiene que haber antes un juicio para que después lo puedan indultar. Tiene que haber un juicio para que lo puedan indultar. Y cuando coja para que haya un juicio, seguramente el juez lo va a meter en prisión. Y eso es lo que trata de evitar Puigdemont. Yo creo que es difícil, pero visto lo visto, no me extraña nada que se invente cualquier cosa y o bien no venga, tal como le han dicho, que lo vaya a recibir en la Moncloa, sino que sea el inquilino de la Moncloa el que vaya a verlo. Sería una vergüenza ver a Pedro Sánchez reunirse con un delincuente fuera de España, que lo que quiere Puigdemont es hacer pis en el logo del PSOE. Es decir, aquí me tenéis y vosotros vais aquí a venir a visitarme. ¿Qué es lo que quiere Puigdemont? Burlarse de todos los votantes del PSOE y del propio Pedro Sánchez. Pero claro, como tenéis como secretario general a un individuo sin valores, sin principios, sin honor, sin vergüenza, le da igual. E igual vemos esa foto de Pedro Sánchez reuniéndose donde sea, o en Bélgica o en Suiza, donde esté Puigdemont en ese momento. ¿Tú ves esa foto? Yo creo que no le va a dar tiempo. que va a caer antes. Que va a caer antes. Sí, vamos a ver, es que aquí seguimos hablando como si no pasara nada, y el panorama judicial que tiene Pedro Sánchez no es nada halagüeño. Es decir, estamos hablando de una concatenación de juicio, estamos hablando de una concatenación de pruebas que va a salir. Y lo que va a venir nuevo. Exactamente, lo que va a salir. Eso es decir, lo que va a salir. Entonces, que él pudiese ir, yo creo que él está retrasando porque él lo sabe. Pedro Sánchez sabe que estas cosas van a salir, porque tonto no es, más tarde o más temprano, lo está retrasando. Y desde luego, el panorama judicial que tiene Puigdemont en España es imposible que vuelva, lo que dice Carmelo. No le va a dar tiempo, es decir, por mucho que, porque incluso yo he escuchado, estaban hablando de intentar un trámite de amnistía rápido en octubre, ¿no? O intentar de dar informe para que llegase. En primavera pudiera llegar. Vamos yo creo que no va a dar tiempo. Pero la amnistía se da cuando previamente hay una condena. No, eso es el indulto. Es el indulto. Al indulto. Que nos manda un Julio, si me permite un momento, el hombre está pachucho y tal, ¿no? Sí. Que el pobre está pachucho, que nos manda un mensaje. Paco, no es solo un delincuente Puigdemont, Sánchez también es un delincuente. Dice claro. Julio Díaz, y desde aquí le deseamos, bueno, por lo mejor que se recupere pronto de esa enfermedad, a ver si le podemos tener por aquí pronto. Sí, decía Faraco. Yo decía. ¿Qué decía Carmelo? Que venir es muy difícil que venga. ¿Por qué? Porque le van a echar mano y demás. Y una amnistía puede ser. Yo lo que creo es que ellos lo que pretenden es el indulto. Por eso digo que le va a ser muy difícil. El indulto no se puede dar hasta que no esté condenado. Pero hay otra cuestión. Hay otra cuestión más importante. Lo que el otro día se hizo fue una pantomima y demuestra que a Pedro Sánchez le da igual todo, le da igual. O sea, esa foto de Illa en Bruselas con Puigdemont le va a costar, o le está costando a ella un montón de votos en Cataluña, con lo cual se está viendo claramente que a Pedro Sánchez le da igual Cataluña, le da igual todo, lo único que le importa es Pedro Sánchez. Pero es que además, mira, ni puede venir aquí, ni puede ir Pedro Sánchez allá, ¿no? Porque ¿dónde se van a reunir? Por ejemplo, el otro día ella tuvo que ir sin escolta, porque la embajada es territorio español. La embajada de Cataluña en Bruselas es territorio español. Por lo tanto, si hubiera ido la China con él, lo hubieran detenido, tenían la obligación de detenerlo.
porque está en territorio español. Pero por eso No. se reunió en la oficina, ¿no? Donde se reunió fue en la se oficina. reunieron en la embajada de Cataluña en Bruselas. Sí, no, Eso es territorio pero, español. Espérate, ellos le llaman Legalmente. embajada, pero no es una embajada real, Luis. Vamos es a una ver. oficina. Era una oficina. Es una Es una oficina, es embajada una como embajada. tal, oficial, Vale. no pueden Eso tenerla. es territorio español. Sí. ¿Vale? Eso se paga con dinero de los presupuestos generales del Estado. Eso lo pagamos ¿Vale? nosotros. Claro, porque los presupuestos de las comunidades salen del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, eso es territorio español. Pero es que además, si fuera Pedro Sánchez allí, se tendría que reunir en la embajada de España en Bruselas, que es territorio español. Por lo tanto, los escoltas de Pedro Sánchez, Que son guardias civiles. son guardias civiles Claro. o policías nacionales, tendrían la obligación legal de De echarle el detenerlo, porque si no, sería una prevaricación. No, pero incluso, ¿por qué no se puede reunir en un bar tomando Claro un que café sí que uno puede, y otro? Claro que sí, cualquier, Pero por eso cualquier manda, local por eso puede manda hacer. ella, porque sabe que eso le supondría un desgaste enorme. Es decir, no es que Sánchez no tenga disposición a reunirse, este se reúne con el mismo diablo si con Si es eso necesario. aguanta el Sí, poder. que sea. Pero como no es tonto, para desgracia de España, no es tonto, sabe que eso le supondría un desgaste que no se puede permitir. En un momento de fortaleza sí se lo podría permitir, ahora no se lo puede permitir porque sabe que está en la cuerda floja. Por eso manda ella y dice, si alguien tiene que comerse el marrón, te lo comes tú. Que Y además si ella ha alguien- estado ridiculizando a todos los presidentes de la Totalmente. Generalitat que han ido a entrevistarse, a rendirle pleitesía, como él dijo, a Puigdemont. Y ahora se él la ha tenido que lo tragar. obligan a hacer lo mismo Lo que mismo. él ha criticado en los demás. Han De todas perdido formas, la dignidad y la querría- vergüenza todos. Querría recordar una cosa para poner, digamos, la puntilla a la hipocresía. Esta frase que hemos comentado aquí varias veces y que es reproducida a nivel múltiple en redes sociales de quién depende de la fiscalía. ¿Alguien se acuerda en el contexto en el que la pronunció? La pronunció Sí, en, cuando en dijo una que él entrevista. iba a traerse- Exactamente. que iba a traerse a Él Puigdemont. se comprometía con el pueblo español, con el electorado, a traer a Puigdemont. Está claro lo que vale la promesa. de Una este mentira hombre. más. Son Una 10 mentira pero- más. sin honor y pero- sin palabras, eso lo sabemos. Trayendo la colación a todo lo que estamos comentando aquí, va todo en la misma dirección. La degradación absoluta de la institución de la presidencia, del gobierno en sí y de la democracia española. Quiero decir, hemos normalizado hasta tal punto que los presupuestos generales del Estado vayan a depender de un tío que es un delincuente, que es prófugo de la justicia, y que el presidente no es capaz de negar ahora de manera tajante que se vaya a reunir con Puigdemont. A mí me gustaría que cualquier periodista que los tuviera bien puestos le dijera, Sí, presidente, pero no lo permiten, Pablo, si Usted tiene las que- preguntas controladas. usted No hace que- ruedas de prensa No, ya. totalmente. Plasma es lo máximo que hace. Pero que alguien le preguntará, ¿usted, presidente, está en condiciones? Pepa Bogana lo podría haber hecho. ¿Está en condiciones de negarme a mí de manera tajante que no se va a reunir con Esa es la Puigdemont? pregunta. Esa es la pregunta. Hay que conteste en monosílabo. ¿Sí o no? Sin dar Sí, sí, vueltas. o sea, ¿Sí o no? no, Conteste sí no o me no. mare usted, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, pero Es más ayer, fácil. ayer Estamos el hablando de ministro un de Asuntos gobierno, Exteriores dijo en la que él indefinición estaba dispuesto a absoluta, reunirse cuidado. con cualquier actor político. O sea, que por lo visto ahora es Bueno, actor. vamos Actor con- Puigdemont. Iba a decir algo. No, que estamos hablando de un gobierno en la indefinición absoluta. Entonces, que- 100.000 votos, 250.000 votos, esa foto, ¿vale esa foto? ¿Cuánto le cuesta? Es que estamos hablando ya de, en determinadas zonas que está correcto, 200.000 votos, 300.000 votos, que se Esos pueden son perder 20 fácilmente. Es que le marca la diferencia. Son 20 escaños. diputados, 20 escaños, no nos olvidemos. Y no olvidemos otra cosa, que también lo hemos hablado Luis y yo mucho, lo hablamos antes del verano. Independentistas diversos, 31, 32, 33 escaños. Máximo. Sumar, ¿cuánto? ¿Le damos 10? ¿Le damos 10, 11? 12. 9, 9, 10, 11. ¿Cuánto les damos a Podemos? ¿4, 5? 6. Es decir, estamos hablando de, en los mejores números estamos hablando de 150 escaños. Mira, Es decir, estamos... claro, el los mejores verdadero números. problema que tendrían esta gente es que Vox, UPN y PP sacaran 210 escaños. Con eso pueden modificar la Constitución, pueden hacer todas las leyes orgánicas que les dé la gana. Estarían los 2 tercios. Bueno, vamos con. Hemos hablado de las encuestas en España, en Andalucía, y parece ser que lo vemos claro. Y María Jesús Montero, que a medida que van avanzando los meses, las encuestas van saliendo y el PSOE va bajando con María Jesús Montero. Y habida cuenta de que sigue defendiendo una financiación especial para Cataluña en detrimento de otras comunidades, pues esto también le va a pasar factura. Vamos con el tercer vídeo, portavoz del Partido Popular en
la Junta de Andalucía, bueno, en el Parlamento de Andalucía, explica por qué el Partido Popular en Andalucía dice no a la quita de la deuda. Este señor os lo explica, vamos a escucharle. Decimos no a la quita de deuda por un motivo básico. Nosotros estamos en contra de la ruptura de España y estamos radicalmente en contra de la independencia de Cataluña. Y esto es una petición expresa del independentismo catalán que esconde una trampa mortal, si me lo permiten, y se la voy a contar con otras palabras. Miren, el objetivo de todo independentista es la independencia. Otra cosa es que no lo vayan a conseguir, pero ellos dan todos los pasos que pueden y que Pedro Sánchez les permite en la búsqueda de ese objetivo. Y para una independentista es un negocio fantástico que la deuda que tiene su comunidad se le traspase al Estado para que si un día consiguieran la independencia, esa deuda ya no la tenga su comunidad, sino que la tengamos el resto de españoles. Eso, como les digo, no va a pasar, pero ese es el objetivo del independentismo catalán. Y como ustedes comprenderán, de tontos no tenemos nada en Andalucía. La deuda de Cataluña es la deuda de Cataluña, la de Andalucía es la de Andalucía y la de cada comunidad es la de cada comunidad. Y no vamos a participar en trampas ni en conejos de la chistera. Muy fácil de explicar. Yo compro un coche y ahora viene el de la Toyota y me dice, Paco, que te vamos a perdonar, lo que debes del coche no lo vas a pagar. ¿Y eso qué pasa? ¿Desaparece? No, lo va a pagar tu hijo. Digo, pues entonces usted no me está perdonando absolutamente nada. Carmelo, ¿qué valoración le hace sobre las palabras de tu compañero? Es una valoración muy buena, una explicación muy buena, pero yo tengo una más común que la puede entender mucha gente, y es que los 5 que estamos aquí vamos a ir a comer a un restaurante y Pablo pide un solomillo que cuesta 50 euros. Y estupendo, porque le gusta el solomillo. Luis pide una ensalada, porque dice, oye, para mí, yo hoy estoy muy gordo, y yo con una ensalada sobra. Tú pides patata frita y huevo porque es un manjar. Y otro pide langostino, gambas y demás, porque, bueno, cada uno ha pedido un plato que le cuesta un dinero. Cada uno. Él le cuesta 50 euros, él le pide 10 euros, el otro 20 euros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pretende María Jesús Montero? Pretende que todo lo que ha gastado cada uno lo pagamos todos iguales. Ya. Con lo cual se beneficia Pablo, que es el que más ha gastado del solomillo, que en este caso es Cataluña, que gasta más el solomillo, que lo puede gastar Murcia, que lo puede gastar... Pero todos vamos a pedir igual. Por eso María Jesús Montero dice, yo es que no comprendo cómo Andalucía y el resto de las comunidades autónomas dicen que no a quitarle una deuda. Pero es que esa deuda no desaparece. Esa deuda al final la vamos a pagar nuevamente todo, pero vamos a pagar una parte del solomillo que se ha comido. Esa comida Pablo. Cuando queráis la organizamos. Y por lo tanto, como la deuda de Cataluña, es brutal, es más alta, salimos perjudicados los andaluces, los extremeños, que tenemos una deuda pequeñita. Yo, aunque sea los gallegos, etcétera, una explicación un poco más técnica, quiero dar... Sí, pero esta es una explicación que yo he dado para que lo entendamos todos. Hay algo más simple, Carmelo. ¿Por qué todo se opone? O sea, nadie se plantea por qué todas las comunidades autónomas se oponen, menos Cataluña. Blanco y en botella. Blanco y en botella, ¿no? O sea, claro. Vamos a ver, ellos pueden decir misa. Aquí sabemos todo lo que incluso hay. La comunidad gobernada por el PSOE, claro, Castilla, Castilla. La Mancha, Barbón ha dicho que no, Castilla-La Mancha ha dicho que no, Aragón ha dicho que no. Pero además, vamos a ver, el origen de esto es una imposición de Esquerra Republicana de Cataluña al gobierno si querían sus votos. Claro. Si es algo tan bueno... Lo mismo que la visita Podemos. Claro, si es algo tan bueno para las comunidades, ¿por qué no se ha reunido con todas las comunidades? Donde, lógicamente, no estaría Esquerra Republicana porque no está gobernando. Estaría el PSOE de Cataluña, pero no estaría Esquerra Republicana. Por lo tanto, nos están queriendo vender el mochuelo.
Pero a lo que yo iba es que, mira, el problema es que los presupuestos, aquí se dice, esto hay que enlazarlo también con una campaña enorme que hay contra la Comunidad de Madrid que dice, hablan de dumping fiscal. El dumping fiscal, para que la gente lo entienda, es que están todo el mundo muy cabreados porque los madrileños pagan menos impuestos que los catalanes, y a pesar de eso, los catalanes tienen una deuda varias veces superior a la que tiene Madrid. Por lo tanto, es decir, porque el presupuesto de una comunidad es igual que la de una casa. Si un señor en una casa gana 2.000 euros y se gasta 3.000, pues llega un momento en que ya no le fían en ningún sitio. Si gana 2.000 y se gasta 1.500 y ahorra 500, pues va a tener siempre las puertas abiertas donde quiera que vaya. Ese segundo es Madrid y el primero es Cataluña. ¿Vale? Y ahí enlazo con la explicación que yo voy a dar. ¿Qué clase de país independiente es? Un país que cuando va a los mercados nadie le presta dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con la quita? Lo que quieren es reducir la deuda de Cataluña para que el resto de la deuda tenga un rating superior. Es decir, cuando una comunidad, cuando una empresa privada va a los mercados, eso que la izquierda sataniza, los mercados. Bueno, pues cuando tú vas a los mercados, es como cuando tú y yo vamos al banco. Y tú y yo vamos al banco y el banco dice, a ver, ¿usted qué es lo que gana? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que debe? Pues eso mismo le hacen a las empresas y le hacen a las comunidades autónomas. Además, nos estamos Si tú tienes, algo, Luis. espérate, termino. Si tú tienes una deuda que no tienes capacidad para pagar ni siquiera los intereses, que es el caso de Cataluña, ¿cómo vas a pedirme más deuda? No te doy. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Estado? Reducir la deuda de Cataluña para ver si así puede ir a los mercados. Dicho esto, te digo que Andalucía, por ejemplo, el rating de la deuda es muy superior al de Cataluña. Y de hecho, este año ya ha ido Andalucía directamente a los mercados a obtener financiación. Pero no olvidemos que este es el primer paso para una autoridad fiscal independiente. Sí, ¿Vale? Una autoridad fiscal independiente. Que no va a llegar. Que no va a llegar. Todo eso, vamos a ver. No va a llegar porque no va a haber gobierno. Todo eso es un engaño. Vamos a ver. Jun, Esquerra Republicana y el PSOE son tres trileros. Se engañan mutuamente porque en realidad ellos a quienes están engañando es a su propio electorado. Hay cosas que ellos saben que no se puede hacer. Por ejemplo, Sí, pero una hacienda independiente en Cataluña respecto al resto de España no es bueno ni siquiera para Cataluña. Pero ese es el relato. Ni siquiera para Cataluña. Luis, ese es el relato. Claro. Ese es el relato. ¿Entiendes? Es que el contenido político que tiene esto, por al fin y al cabo, es una mutualización de la deuda, punto pelota, pero la clave política que hay detrás me parece más siniestra. Porque es cierto, tú lo acabas de comentar, que hay cosas que no se pueden hacer, por mucho que ellos digan. Pero de facto sí quieren configurar una realidad en la que sí están ellos de acuerdo, que es esa suerte de amalgama de federalismo asimétrico. Es decir, que haya determinados grupos dirigentes de según qué comunidades autónomas que sí puedan imponer su voluntad al gobierno de la nación y el gobierno de la nación a su vez pueda imponer esa voluntad al conjunto del territorio. Y eso sí está sucediendo, independientemente de que quede configurado en una ley, en un decreto o en ningún sitio. Eso es lo que a mí me parece grave. ¿Esa es la segunda parte del relato? Claro, exacto. Y eso es lo que a mí me parece más peligroso, más incluso que la mera cuestión económica. Porque al fin y al cabo es cierto, los andaluces lo sabemos, que nosotros no estamos compitiendo en igualdad de condiciones a la hora de conseguir el favor del gobierno con Cataluña, el País Vasco y Navarra. Esta es una realidad. Pero bueno, en cualquier caso, que intente Montero venderlo aquí, a mí me parece genial, porque son votos que va a perder. O sea, por mí, que lo siga vendiendo. Isabel Díaz Ayuso no pasaría de ser una política, no voy a decir mediocre, pero del montón, si no fuera porque lleva una gestión económica a la Comunidad de Madrid que le pinta la cara tanto a la Hacienda estatal como a la Hacienda catalana. Eso es lo que verdaderamente le jode tanto a María Jesús Montero y al gobierno de Pedro Sánchez como a la Generalitat de Cataluña. Corrígeme si me equivoco, recauda el triple. Recauda el triple que Cataluña. Con impuestos más bajos. Con los impuestos más bajos. Es decir, Con lo cual le rompe otra pata del relato. Claro, evidentemente. pero es que Además, yo estoy convencido que de llevarse a cabo esto, Cataluña va a ser la más beneficiada y eso va a permitirle al gobierno de Cataluña
volver nuevamente a endeudarse claro. y volver nuevamente a hacer esa Un ciclo sin fin. Embajada, no sé las cuánto. embajadas y todo lo que sea en relación al independentismo. Por lo tanto, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Y mañana nuevamente tendremos otra serie de actuaciones por parte de los independentistas poniendo en jaque al Estado. Aunque todo esto tiene que ser votado, ¿eh? En el Tiene que ser Congreso. votado, pero yo incluso voy a decir más. Eso, En el mi Jun va a opinión- votar en contra. en mi Porque opinión- Jun está en una guerra fratricida con Esquerra Republicana de Cataluña y esto sería un logro para Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo Y no tanto, se lo puede Jun, permitir. te garantizo yo a ti que va a votar en contra de esto. Y además lo va a decir en el último minuto. Le va a hacer la putada doble a Pedro Sánchez. Se van a presentar allí sin haber aclarado antes si están a favor o en contra. Y cuando lleguen van a votar en contra. Bueno, Sí, probablemente por ahí es por donde vaya la visita de ella a Puigdemont. Y por ahí es por ahí, donde y vaya por la ley Bolaño. Y por la ley y Bolaño. por ahí es por donde vaya la visita que quiere hacer a Pedro Sánchez Puigdemont. Luis, especialista en encuestas. ¿Tú en Andalucía cómo lo ves? Quedan, bueno, no sé si habrá adelanto electoral en Andalucía, ¿tú crees? ¿O no? ¿Va a yo lo junio haría. Del 26. Yo ¿Tú lo haría. en cuándo? ¿En diciembre? Claro. Diciembre. Lo antes posible. Ujú. Yo, siendo Juanma Moreno, lo haría ya. ¿Vale? Convocar en diciembre, por ejemplo. Convocan Sí, claro. diciembre, que convocan diciembre para marzo. ¿Sí? O, no, Aproximadamente. o hacerlo. Sí, que sería ya más o menos 3 meses Vamos a antes, que ver, tampoco está claro de- que diríamos las un elecciones adelanto. o tienen que ser en la primera En junio. decena de diciembre o ya te tienes que ir a febrero. ¿Vale? Coincido yo también. Igual Carmelo tiene información. No Nada, tengo ninguna. nada. No tengo ninguna. Estas cosas se lleva en la absoluta discreción por parte Bueno, de. pues dinos, ¿tú qué harías? Si... A ver, yo qué creo harías? que todo el tema electoral, te doy mi opinión, mi opinión. El tema electoral de Andalucía y el tema electoral de España van íntimamente unidos. Es decir, uno y otro va a mover fichas en función de lo que crea que se va a hacer por parte de uno u otro. Lo normal es que a nivel nacional, de aquí a final de año, va a haber una gran movida. Va a haber una gran movida por lo que hemos dicho con anterioridad. Los distintos casos que están ahora mismo en los tribunales y los distintos informes de la UCO van a ser lo que vaya a mover la actividad política. Bien es verdad que todo va a depender si hay presupuesto o no hay presupuesto. Si hubiera presupuesto, la legislatura va a avanzar casi hasta el final. Si no hay presupuesto y la situación personal y política de todo el ámbito de corrupción, yo creo que podría haber elecciones anticipadas coincidiendo con el mes de julio del año que viene. Bueno, pues, Y digo por qué julio, porque puede Otra vez, suceder el pucherazo. lo mismo que Otra en el vez. 23, que haya muchos votos por correo, por las vacaciones, muchos votos por correo y de no perder ni siquiera un solo voto el PSOE, ganó 1 millón de votos. Yo pongo eso, yo qué sé, a mí me suena mal. Es que además lo están investigando. Sí, yo sé que lo está investigando, pero a mí me suena mal. Entonces, pues yo creo que puede ser también en el mes de julio, porque en el mes de agosto no puede haber. En todo caso- Y de ser así, yo creo que en el mes de junio, le interesaría a Juanma Moreno que hubiera unas elecciones de tal manera que se hablase solo y exclusivamente de Andalucía. Se hablase solo y exclusivamente de Andalucía. Y no que hubiera unas elecciones conjuntas en donde el tema nacional prevaleciese sobre el tema regional de Andalucía. o sea, a ti al PP le interesa Andalucía por una parte y España por otra. en las Exactamente. elecciones. Vale. Sí. Exactamente. Bueno, si se celebra en julio, espero que no, las elecciones nacionales, vuelvo a decir lo mismo que he dicho en los últimos 20 años, no voten por correo. No por votar favor, por correo. No voten por correo, háganme caso, no voten por correo, preferible no ir a votar que votar por correo. Bueno, Manuel, tú las andaluzas, o en marzo o en junio, Yo ¿tú creo que- ves mayoría en Juanma Moreno ahora mismo?
Ahora mismo yo creo además que es imposible lo que hemos dicho, que es imposible Acércate al micrófono. es imposible una recuperación del Partido Socialista. Yo pienso Por la que- candidata, por los casos de corrupción, No, por la por candidata- su alianza Por con los todo. proetarras. La por candidata, todo. la candidata es una candidata a palo. Es decir, a la candidata lo que más le fastidia, de hecho le estaban diciendo que ya tenía que dejar ministerio y la tía se está resistiendo. Por lo tanto, No, si está se- diciendo que no directamente. Claro, no. la tía no quiere dejar Madrid por nada del mundo. Bueno, pues ahora, si Juanma Moreno anticipa las elecciones, le da por culo. Y si le da por culo, va a ir todavía más cabreada a la campaña. Y además la candidata es una candidata que tiene Va a perder. el retrato de lo que ha hecho anteriormente cuando ella era consejera en Andalucía. Tiene el retrato de todo lo que ha dicho y tiene el retrato de ser consejera de los ERE. Porque no olvidemos Y de la reforma sanitaria. que no olvidemos que ella, cuando se estaba dando todo el tema de los ERE, ella estaba ahí, en el gobierno, ella estaba ahí. Y ella fue la que recortó todo el tema sanitario en Andalucía. La fusión de los hospitales es obra de ella. Y Exactamente. todavía, a fecha de hoy, se está pagando. Y a fecha de hoy, como bien dice, se está sufriendo las consecuencias de las decisiones que tomó esta mujer. Además, el que ella no quiera soltar Madrid es tan elocuente y tan claro de que ella es perfectamente consciente de cómo va a ir esto. Entonces, desde ese punto de vista, sí entiendo que le interesaría al gobierno de la Junta adelantarla. Ahora, estoy de acuerdo con lo que comenta Carmelo y es verdad que no le interesa ni una yuxtaposición de temáticas en cuanto al propio relato propagandístico que tú haces, pero sobre todo ver cómo va esa gigantesca tela de araña que son los casos de corrupción que van a ir saliendo en la viabilidad de la propia legislatura. Porque es cierto que el PSOE ahora mismo está muy mal en Andalucía electoralmente hablando. Pero eso no quita que mañana no pueda estar peor. Entonces, a ti lo que te interesa es hacer ese cálculo, que te puedes pasar de frenada o no te puedes pasar de frenada. Y hay una cosa que quisiera apuntar, que hemos pasado de puntillas por eso, pero creo que hay que comentarla. El tema de que se esté investigando el tema de un posible fraude electoral por el voto por correo. Eso sí que es delicado, porque si esos juzgados de instrucción acaban concluyendo que ha habido una manipulación y son diferentes manipulaciones en diferentes puntos del panorama español que no tienen, digamos, una relación geográfica entre sí, eso sí que se puede acabar llevando por delante al gobierno. Más que todos los casos de corrupción juntos que tiene ahora mismo el PSOE. El gobierno está en un campo minado. Claro. No, el gobierno está ahora mismo en un campo minado. Si se mueve para la derecha puede pisar una mina y si se mueve para la izquierda puede pisar otra. Sus socios no dan para más. En Andalucía 3/4 lo mismo. Entonces, mi opinión es que no va a ir más allá de diciembre, y ya me estoy arriesgando, yo creo que no va a ir más allá de diciembre, que el panorama judicial es nefasto para el gobierno. Muchos casos se van a empezar a ver ahora, esto se va a ir madurando y que encima esos informes van a empezar a aflorar muchos más casos de corrupción. El gobierno confía en que en Castilla-León el PP dependa de Vox para ellos volver a utilizar la misma pancarta que utilizaron el 23 de julio de 2023, de los pactos con la extrema derecha. Bueno, ahí se tiene que bregar el Partido Popular e intentar sacar, si no la mayoría absoluta, al menos una mayoría para poder gobernar en solitario. Es fundamental que el Partido Popular obtenga una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Aunque Eso luego es haya fundamental. pactos, porque lógicamente es fundamental. tiene que haber pacto con Vox si no tienen mayoría para Y en ese aprobar sentido presupuestos y demás. nosotros vamos a apelar a que la única posibilidad que tenemos de quitar a Pedro Sánchez es precisamente votando al Partido Popular. Bueno, que comentamos, tenemos que hablar un poquito de agricultura, de cómo va el asunto, de los agricultores, gobierno, Junta de Andalucía, cobrar lo que le habían prometido. Bueno, buena salió noticia. por fin el decreto, salió el decreto hace unos días. El decreto recoge buena parte de las reivindicaciones de los agricultores. Y ahora lo que estamos centrados es la letra pequeña, como ya he manifestado en varias ocasiones. ¿Qué letra pequeña? Pues son los criterios de reparto de esas ayudas. Piénsese que estamos hablando de 15 municipios que componen la comarca de Doñana, pero 5 municipios afectados gravemente por esta problemática. Entonces, en eso estamos, es decir, esos criterios favorecen, no favorecen, y lo que queremos es que esos criterios obviamente prioricen las ayudas en la zona donde es necesario.
¿Por qué? Pues lo hemos manifestado muchas veces. Nosotros no vamos a consentir que nuestros agricultores salgan a patadas de las fincas, sino que tienen que salir con garantía. Entonces, ahí nos hemos reunido este verano, hemos tenido varias reuniones con la Junta de Andalucía, hemos tenido incluso conversaciones informales con el gobierno, ¿no? Hasta ahora, bueno, con el gobierno no, con los representantes de la oficina, perdón, no. Aquí no hemos llegado tan lejos todavía, ¿no? Y en lo que estamos es en eso, es decir, el lunes termina el periodo de alegaciones, se van a hacer las alegaciones a estos criterios de ayuda y pensamos que, bueno, que puede ser positivo. Entonces, en eso estamos, es lo que la plataforma hoy mismo ha transmitido o la junta directiva de la plataforma es lo que me ha transmitido hoy mismo. Ya, buenas noticias. Que sobre los incidentes, Frago, ¿querías comentar algo? Los incidentes de la Vuelta Ciclista a España con esa manifestación pro-Palestina que han hecho suspender la Vuelta. A mí me parece impresentable, sobre todo que haya miembros del gobierno, como la ministra de Sanidad, alentando ese tipo de cosas que, entre otras cosas, o entre otras razones graves, pone en peligro la integridad física de los propios ciclistas. Es decir, yo creo que que una cosa es el derecho, vamos a ver, cada uno puede tener la idea que quiera de lo que está ocurriendo en Palestina, unos a favor, otros en contra, otros medio pensionistas, pero lo que está claro es que la violencia no es el arma con el que se tiene que expresar las ideas. Eso es la primera cuestión. La segunda es, hombre, es curioso que sea en Bilbao donde esto ocurre. Y quizás no solamente es porque está en contra de lo que ocurre en Palestina, sino porque además está en contra de que la Vuelta Ciclista a España pase por allí. Hay que recordar que entre 1978 y 2011 la Vuelta Ciclista a España no pudo pasar por allí porque ETA lo amenazó con poner bomba al paso de los ciclistas. Y echaban chincheta en la carretera. ¿Vale? A pesar de que la mayor parte de los equipos y la mayor parte de los participantes eran vascos, curiosamente. Sí, pero claro, ellos no querían, la Vuelta Ciclista al País Vasco era la suya, ¿vale? La Vuelta Ciclista a España por allí no podía pasar. No, es un hecho curioso, es decir, con una mayoría de ciclistas vascos, pues yo recuerdo magníficos ciclistas, claro, con equipos, en su mayoría, con sede en el País Vasco, y resulta que... Pero es que además tampoco hay que buscarle mucha más lógica. Lo hemos comentado al principio, ¿qué tipo de gente es la que está en esa manifestación? ¿Van esa gente a manifestarse en contra del trato que le dan las autoridades palestinas a los homosexuales? ¿O a las mujeres? ¿Van a manifestarse por eso? Seguro que no. ¿Ada Colau se montó en el barquito por eso? Los que están ahí manifestándose no son aquellos que apoyan precisamente en gran parte la entrada de los herederos de ETA a las instituciones. Pablo, es que es una incoherencia absoluta. Desde el momento que han empleado la violencia han perdido la razón, porque yo, por ejemplo, pienso que la intervención israelí tenía que haber sido proporcional, que no lo ha sido, y además yo lo pongo siempre con un ejemplo. Imagínate que a mí me contesta un niño en clase y yo saco una pistola y le pego 2 tiros. Evidentemente he actuado, pero mi actuación no es proporcional, ¿no? O tú le das la buenas tardes a un guardia civil y te pega 2 tiros en la calle. La actuación de los estados tiene que ser proporcional. Y en Palestina se está cometiendo una auténtica barbaridad, un genocidio. Pero ¿cómo se responde proporcionalmente al asesinato de 1000 personas, entre ellos niños, mujeres y ancianos? Luis, pues, por ejemplo, permitiendo la entrada de ayuda humanitaria. Que no compromete tanto, por ejemplo. Pero está clarísimo que aquí la gente que están apoyando a los palestinos no están apoyando a los palestinos, porque es muy curioso que todos los países árabes tienen las fronteras cerradas a los palestinos. O sea, ¿qué pasa? Que los países árabes no son los primeros que tendrían que ser solidarios con el pueblo palestino, no son los primeros que tendrían que mandar ayuda humanitaria. Sí, Te recuerdo que Estados Unidos ha mandado más ayuda humanitaria a los palestinos que todos los países árabes juntos. Que todos los que nos oponemos a esta masacre no somos partidarios de Hamás. O sea, yo te metí en contra de Hamás. Pero que te quiero decir es que hay que poner las cosas en una balanza, hay que poner una cosa y otra. Evidentemente. Y luego hay que analizar a quién tienes de enemigo. Vamos a ver. El pueblo de Israel ya varias veces ha sido prácticamente aniquilado. Y el pueblo de Israel no se va a dejar aniquilar más. No se va a dejar aniquilar más, porque ya tiene la experiencia de prácticamente llegar a la desaparición. Yo no te estoy diciendo que dé la razón. Te estoy diciendo que quien provocó aquellos 1000 muertos sabían perfectamente cuáles iban a ser las consecuencias. Y la buscaron.
Por lo tanto, no es Israel el que ha buscado esto, es Hamás y es Irán el que ha buscado Totalmente de acuerdo, ¿Entiendes? totalmente de acuerdo, pero ahora mismo estamos hablando de niños con desnutrición, estamos hablando Bueno, de... porque tú le das, tú te crees las cifras que das Hamás, porque es curioso, Yo me creo la es cifra curioso que que dan, el portavoz válido para todos los medios de comunicación occidentales es Hamás. Es decir, Hamás es el que publica todos los días los muertos que hay allí. A mí me parece eso un contrasentido. Hay también informes de ACNUR e informes de organismos internacionales. El dato con los muertos diarios lo hace público Hamás. Sí, que es la autoridad allí, vamos. Bueno, en la autoridad, pero tú la autoridad, están huidos todos para allá y para acá. Yo creo que ese tema es digno. Y luego, fíjate tú si se desconoce cuál es la realidad, yo lo he dicho aquí muchas veces, del pueblo de Israel, que hoy, en la primera de televisión española, la periodista estrella de Pedro Sánchez, exigiéndole a los responsables de la Vuelta Ciclista a España que expulsaran al equipo de Israel de la carrera. Hombre, primero eso sería ilegal. Primero ilegal, Si eso eso para lo empezar. hacen, queda anulado para 101 días la Vuelta Ciclista a España. No La se sanción podría- sería millonaria no por se parte podría de los volver ciclistas. a celebrar. Y punto dos, Primera es absurdo, cuestión. es absurdo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Desconocen a Israel. Es decir, Israel, si de motu propio toma una decisión, lo va a hacer. Si lo obligan, hará lo contrario. Ojo por ojo y diente por diente. Yo creo además que aquí hay que diferenciar dos cosas. El conflicto, que evidentemente eso daría para un programa monográfico porque es enormemente complejo, ya no solamente esta guerra, sino todas las guerras Todas árabes las israelíes anteriores, que ha habido. De 1948. Exactamente. Y habría que Cuando ver se- por qué no memoria. existe, Cuando por se qué no incumple existe esa Estado de resolución Israel. de la ONU. Pero bueno, ¿Por qué no existe Estado palestino? Perdón. Porque Israel lo reconoció en 1948. Los Y que se no rompió reconocieron, esa resolución los de que la no ONU. lo reconocieron son los países árabes. Egipto, Siria, Jordania, pero bueno, dejando aparte eso, lo que sí que es cierto y creo que es innegable, y por supuesto no voy a hacer yo juicios morales entre quien apoya a Palestina o apoya a Israel, hay muchos tipos de manifestantes, hay muchos tipos de apoyo, pero lo que sí que es cierto y me parece intolerable, que hay ciertos grupos de manifestantes que son correas de transmisión y furriel del gobierno que no apoyan a Palestina por una cuestión humanitaria, lo hacen por una cuestión geopolítica y por una cuestión ideológica. Y hay mucha gente de estos manifestantes que tienen una identidad política muy clara y que lo hacen por un, desde mi punto de vista, repugnante antisemitismo. ¿Esto quiere decir que todo el que condena lo que está pasando allí es antisemita? Evidentemente no. Pero que estos grupos en particulares no tienen nada de bueno, no tienen nada de blanco y la intención que tienen es política y espuria. Pues yo Totalmente de le acuerdo, pero que recomiendo aún a así, todos los claro, miembros de yo este te digo- gobierno que visiten el Museo del Holocausto en Pero Jerusalén. Luis, yo Yo sigo estaba- insistiendo que Bueno. no es posible sostener la matanza que se está produciendo, sobre todo de inocentes en Palestina. No es posible. Desde mi punto de vista, eso es imposible de sostener desde un punto de vista humanitario y desde un punto de vista moral. Bueno, Entonces, actuaciones que- proporcionales y actuaciones militares, obviamente, no contra población civil, en todo caso. nos marchamos, ¿no? Pablo, que contamos contigo, ¿no? Para toda la temporada, ¿no? Cuando Siempre, puedas. siempre, siempre. Aparte, esta temporada se presenta apasionante, así que cuando Como tú quieras, todas, Pablo. como todas. Como todas, pero esta en particular, por lo que va a venir ahora. Porque en cree que va a salir algo que nos va a sorprender aún más de lo que ya nos ha sorprendido tantas de aquí cosas a Navidad, como han no salido. tengas la más mínima duda. De aquí a Navidad, Lo que seguro. más te, de todo lo que hemos conocido en el último año, lo que más te ha repugnado de todo lo que has oído, visto, leído. Dime algo. Lo que más, dos cosas. El tema de la justicia. Vamos, para mí, mi punto de inflexión en cuanto a la fe que pudiera tener el sistema político y legal fue el año pasado con lo del tema de Puigdemont. Cuando Puigdemont, lo he comentado antes, porque para mí es recurrente, que Puigdemont pudiese venir aquí y no se cumpliese por la autoridad competente una orden de detención dada por un juez, a partir de ahí para mí el Estado de Derecho español perdió toda la credibilidad. Porque a mis clientes cuando es ordena detenerles, yo le puedo decir perfectamente, tú no te preocupes, tú ve andando por la calle que ya nos encargaremos de que el juez no te eche el guante. Eso se hace solamente con él. Se hace solamente con Puigdemont por ser quien es. Entonces, cuando no se aplican las leyes de manera igualitaria para todo el mundo, no existe el Estado de Derecho. Se venda como se venda y se diga lo que se diga.
Y otra cosa, lo que acabamos de comentar del tema de lo de la manipulación del voto por correo, es que si eso realmente acaba probándose de la manera en la que yo quiero que se pruebe, realmente que es un auténtico punto de inflexión. O sea, porque venimos de una gente que ya ha hecho ese tipo de prácticas en las elecciones primarias y en los comités, es decir, que no es algo descabellado. Para mí esos son dos elementos fundamentales: el ataque a la justicia y el ataque a la soberanía que dan unas elecciones. Abogado, lo de definir al PSOE como la mafia socialista, ¿es un insulto o una definición real? Yo diría que es una definición bastante acertada. ¿Que ellos se lo van a tomar como un insulto? Los pobres diablos que van a hacer. Vale. Pero desde luego, en tanto que hay un sumario judicial que está investigando eso, que hay unos informes de la OCU bastante contundentes, es que de qué otra forma se puede definir. No definieron ellos así al Partido Popular por asuntos que son inferiores, por así decir, en cuanto a su gravedad jurídica que esto. O sea, es que tenemos una doble vara de medir. A mí lo que más me ha indignado cuando el reparto del ex número 2 del PSOE, Ábalos, en las conversaciones telefónicas con Koldo, de cómo se repartía a las mujeres, ¿no? El desprecio a la prostituta con el dinero público. Pues si fuese dinero suyo, Koldo, pues bueno, vale. Koldo, pero eso es una vergüenza. Koldo tiene un audio que es absolutamente lacerante, porque digamos que abre en canal todo el falso relato del PSOE cuando le dice a una: es que sois muy putas. Sí. O sea, sí, es tremendo, tío, o sea, sin vaselina. Tal cual. El partido de las mujeres, este es el partido de las mujeres que mete auténticos delincuentes sexuales dentro del área de poder. Es que ni siquiera se sostiene por eso. Y Yolanda callada. Claro. Sigue en silencio. Bueno, Yolanda Luis, callada. Si ya le dijo al Sina que quería su cartera de ministra y que no la iba a soltar ni a tiros. La nómina. Le faltó Yuri. Y Luis, a ti que de lo último, de lo que ha ocurrido en el último año, ¿qué es lo que más te ha indignado de todo lo que hemos vivido? Bueno, aunque no sea exactamente en el último año, toda la deriva de la ley de amnistía interesada a cambio de los 7 votos de Puigdemont. Yo creo, hombre, que someter a todas las instituciones del Estado, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, los distintos tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, someter a una atención solo y exclusivamente para propiciar que un señor que no fue capaz de ganar unas elecciones, a pesar del pucherazo, que yo estoy seguro que lo hubo, siga gobernando, a mí me parece que eso es lo más grave. Y además, hombre, nosotros como gente que nos gusta la historia, creo que este periodo se estudiará dentro de unos años como uno de los periodos más oscuros de la historia de España, al menos después de la muerte de Franco para acá, del periodo democrático. Seguramente estos 7 años serán de los más oscuros que hemos vivido. Más oscuros incluso que los 7 de Zapatero, que ya dio de sí. Y a ti, Manuel, ¿qué es lo que más te ha indignado de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses? Lo más indigno y lo más obsceno es el caso de Leire Díaz. Ajá. Para mí eso es lo más indigno y lo más obsceno que ha podido ocurrir en la historia de España, de una tipa que aparece perfectamente maquillada, perfectamente preparada, dando la cara cuando es la cloaca del Estado, cuando ha intentado acabar con la UCO, investigar, utilizar los fiscales, utilizar todo contra precisamente los que tienen que defender el Estado de Derecho. Entonces, yo la obscenidad de esa rueda de prensa, de esta tipa, que es la palabra que le cabe, es una tipa, allí enseñoreándose, es decir, mostrándose y diciendo yo solo estoy haciendo una investigación, me parece de una obscenidad extrema. Ni cloaca ni cobarde. Ni cobarde, exactamente. Y os voy a decir otra cosa, se nos ha pasado y no hemos dicho nada de la última entrevista del ministro de Administraciones Públicas en Onda Cero. Este tipo también era obsceno. Este es un descarado también, Oscar López, bueno, ya es que... Reinterpretando todo lo que el locutor le decía, lo reinterpretaba con una seguridad. Y se ha reinterpretado a sí mismo. A sí mismo, exactamente. Con una Estaba seguridad... en contra de Pedro Sánchez y ahora es pero al Cine le dio leña. Al Cine le dio leña, pero yo de verdad, yo lo estaba escuchando y digo, ¿este tipo dónde vive? ¿En qué país vive este tipo? No, Arcina se lo está pasando pipa. Sí, yo creo que no cobrará siquiera por lo bien que te lo paga. Paga por ir a la radio. En el PSOE todos han perdido la dignidad y la vergüenza. Y Carmelo, el Partido Popular tiene un plan para descontaminar una España
podrida a nivel institucional? La verdad es que hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante para hacer que España nuevamente vuelva a la dignidad política y la dignidad como Estado, a la vista de cómo lo están dejando. Que digo a la vista de cómo están dejando porque aquí hay un plan trazado. Pedro Sánchez, junto con Podemos, tenía un plan trazado y es asemejarnos a Venezuela. Y en ese sentido se ha ido dando paso en todo con respecto a Venezuela. Por eso, yo no sé lo que va a pasar con Venezuela, pero tendremos oportunidad, si pasa lo que están diciendo algunos medios de comunicación, tendremos oportunidad de ver cuál es la relación que ha tenido Pedro Sánchez y Zapatero con el dictador venezolano. ¿Cuál es la relación? Que me encantaría saberla, porque creo que vamos a quedarnos con la boca abierta. Ojalá. Bueno, lo dicho, nos marchamos. ¿Alguna cosita más que queráis añadir? El jueves nos volvemos a ver, ¿no? Muy bien. Luego puedo contar contigo, a ver qué es lo que ocurre de aquí entonces, porque las noticias van a continuar saliendo. Vamos a estar también muy pendientes, ¿no?, de ese informe de la UCOM, que creo que va a tardar todavía en salir, pero se está investigando y eso requiere de bastante paciencia. Lo dicho, nos marchamos. Recuerden que hemos cambiado horario, vamos a estar siempre jueves 8 de la tarde en la radio y también en nuestras redes sociales, viernes 10 de la noche en Canal Luz Televisión, con diferentes redifusiones a lo largo del fin de semana. Lo dicho, el jueves más.